La familia de mi marido tenía 6 casas, pero después de casarnos me obligaron a vivir en un pequeño y estrecho estudio de alquiler. Después de dar a luz, me llevé en secreto todos mis ahorros de 7 años y desaparecí, dejando a la familia de mi marido pálida del susto. La primera noche después del banquete de bodas, mi suegra me dio un manojo de llaves mientras señalaba un callejón estrecho detrás del mercado. «Vais a vivir temporalmente en ese estudio. ¿De acuerdo, hija?», dijo con un tono ligero, como si me estuviera pidiendo que comprara unas espinacas en el mercado. «Esta casa es demasiado ruidosa. No estaréis cómodos». Me quedé de pie en el patio, mirando las notificaciones de transferencias de los regalos de boda en mi móvil, sin haber tenido tiempo de guardarlos, mirando el luminoso chalet de 3 pisos frente a mí y pensando que había escuchado mal. Cuando todavía era novia de Alejandro, había escuchado a mis compañeras en la fábrica textil decir que su familia tenía 6 casas que alquilaban en la calle principal. Su madre, doña Isabel, era conocida como agente inmobiliaria desde su juventud. El dinero en su casa nunca faltaba. Cuando planeábamos casarnos, la señora Rosa, al final de la calle, chasqueó la lengua con admiración frente a mi madre. «Carmen tiene mucha suerte de casarse con esa familia. Ya no tendrá que preocuparse por pagar un alquiler». En ese momento solo sonreí. Nunca pensé en casarme para cambiar mi destino. Había sido operaria en una fábrica textil desde los 19 años. Estaba acostumbrada a hacer horas extras hasta las 10 de la noche, acostumbrada al olor a aceite de máquinas que se quedaba impregnado en mi pelo. Lo único que necesitaba era un hombre que quisiera a su esposa y fuera responsable con su familia. Y cuando éramos novios, Alejandro era exactamente ese tipo de persona. Era un hombre reservado, trabajaba como técnico de aire acondicionado, y cada mes le entregaba casi todo su sueldo a su madre. Una vez le pregunté en broma: «Alejandro, si guardas el dinero así, cuando nos casemos, ¿con qué vas a invitar a tu mujer a cenar?». Mientras arreglaba el ventilador de un cliente, sonrió. «Pues me casaré con alguien a quien le guste comer en casa». Me eché a reír con él. Antes sonaba extraño, pero pensándolo bien, me di cuenta de que a veces, cuando un hombre de verdad quiere a alguien, lo primero en lo que piensa es en un futuro serio. Nuestro banquete de bodas fue enorme. Doña Isabel alquiló una lujosa finca en las afueras de Madrid. Los invitados iban y venían. Doña Isabel llevaba un vestido morado, su cuello adornado con un grueso collar de oro, y su sonrisa no desapareció desde la mañana hasta la noche. Pero esa noche, después de que todos los invitados se fueron, me acompañó al estudio de alquiler detrás del mercado. El estudio estaba al final de una fila de edificios bajos y calurosos. Las paredes estaban mohosas, con manchas amarillas de humedad. Había un altillo de madera que crujía cada vez que lo pisabas, como si fuera a romperse. En un rincón de la habitación, un viejo ventilador giraba con la cabeza torcida, emitiendo un ruido molesto que dificultaba el sueño. Me quedé en silencio durante mucho tiempo antes de mirar a mi marido. «Alejandro, ¿de verdad vamos a vivir aquí?». Él evitó mi mirada, bajando la cabeza mientras arrastraba la maleta hacia adentro. «Solo será temporal, cariño. Mi madre dijo que esperáramos a que termine la reforma de la habitación en el piso de arriba». Miré por la rendija de la puerta. Al otro lado de la calle, el chalet de 3 pisos de su familia estaba brillantemente iluminado. Incluso se escuchaban las risas hasta este callejón. No volví a preguntar. Esa noche, el aire era cálido y sofocante. Me acosté en el fino colchón escuchando el sonido de las furgonetas de reparto de verduras que pasaban por el mercado desde las 3 de la madrugada. Alejandro dormía dándome la espalda, con los hombros tensos como alguien que finge dormir. Sabía que se sentía mal. Como recién casada, en ese entonces yo todavía era muy ingenua. Me tranquilicé a mí misma. Tal vez su casa realmente estaba muy concurrida. Tal vez solo sería temporal por unos meses antes de mudarnos arriba. ¿Quién iba a pensar que ese tiempo temporal duraría 7 años? Los primeros días traté de acostumbrarme. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar la fiambrera. Me iba a trabajar y no volvía hasta la tarde. El callejón del estudio era tan estrecho que incluso 2 motos tenían dificultades para cruzarse. Durante la temporada de lluvias, el frío y la humedad calaban hasta los huesos en invierno. Las zapatillas eran arrastradas por la alcantarilla. Cada vez que pasaba por la gran casa de mis suegros, sentía una opresión en el pecho. La casa era inmensa, con 6 dormitorios y 2 terrazas en la azotea. Los hermanos de Alejandro tenían cada uno su propia habitación. Incluso el menor tenía una sala especial para tocar la guitarra. Una vez fui a llevarles comida. Vi al gato de la familia durmiendo plácidamente en un sofá suave, y me dieron ganas de reír con amargura. Incluso el gato vivía mejor que yo. En ese momento, doña Isabel estaba sentada contando el dinero del alquiler de las casas. Al verme en la puerta, levantó la cabeza. «Anda, ¿qué pasa, hija?
Le he traído unas croquetas, doña Isabel. Miró el recipiente de comida y asintió. Déjalo ahí. Antes de que pudiera darme la vuelta, mi cuñada, Lucía, bajó del piso de arriba con el pelo todavía envuelto en una toalla. Carmen, viviendo en ese estudio ya te habrás acostumbrado, ¿verdad? Preguntó con una sonrisa relajada. En su mano sostenía un café con hielo. La miré y también sonreí. Sí, ya me he acostumbrado, también al ruido de los ratones corriendo por el techo. Lucía se rió hasta casi atragantarse con su bebida. Mientras tanto, doña Isabel frunció el ceño. ¿Por qué una chica habla de cosas tan raras? Sabía que no le gustaba desde el principio. Una vez quiso que Alejandro se casara con la hija de una amiga suya que tenía una joyería en el centro. Esa chica tenía su propia tienda, y se decía que sus padres le iban a regalar un piso en el centro de Madrid como regalo de bodas. Yo, en cambio, solo era la hija de una trabajadora. Mi padre había fallecido y mi madre vendía churros al final de la calle para criarnos a los dos. Al principio de casarnos, me esforcé mucho por ganarme su corazón. Desde lavar la ropa hasta cocinar para las reuniones familiares, hacía cualquier cosa que me pidiera. Una vez tuve fiebre, pero aún así me obligué a ayudar a cocinar en la casa de mis suegros desde la mañana hasta la tarde. Por la noche, al regresar al estudio, estaba tan agotada que me quedé dormida en la silla esperando a que terminara la lavadora. Alejandro lo vio y me levantó. Mañana no te esfuerces más. Me da pena que mi madre tenga tanto trabajo. Él suspiró. Mi madre siempre ha sido así. En ese momento todavía no entendía del todo el significado de esa frase. En el segundo año de matrimonio me quedé embarazada. El pequeño estudio parecía encogerse aún más. Durante el verano en Madrid, solo respirar era agobiante. Tenía náuseas terribles. Solo oler la alcantarilla del callejón me hacía vomitar hasta debilitarme. Una noche, una fuerte tormenta hizo que el techo goteara. El agua caía directamente sobre la cama. Con mi barriga de 7 meses, me levanté a duras penas buscando un cubo para recoger el agua. Alejandro estaba trabajando en un proyecto fuera de la ciudad, en Getafe, y aún no había regresado. Hubo un corte de luz y todo quedó a oscuras. Me senté sola en medio de la habitación, escuchando el sonido de la lluvia, y de repente me sentí tan triste que quise llorar. A la mañana siguiente fui a la casa de mis suegros para recoger unas flores y velas que íbamos a llevar al cementerio para la abuela de Alejandro. Al entrar, vi a doña Isabel desayunando con algunos inquilinos que habían venido a pagar el alquiler. Una inquilina me miró la barriga y preguntó: «Anda, ¿esta es su nuera? ¿Dónde viven?» Escuché que la boda fue por todo lo alto. Doña Isabel sonrió. A los jóvenes de hoy les gusta vivir solos, para tener libertad. Me quedé paralizada en el umbral de la puerta. Esa frase sonó tan ligera, tanto que cualquier persona de afuera pensaría que vivíamos tan cómodamente que habíamos podido independizarnos desde el principio. Esa tarde le pregunté a Alejandro: «Alejandro, ¿nunca has querido llevar a tu mujer y a tu hijo a vivir a tu casa?» Él estaba arreglando una vieja olla. Sus manos se detuvieron un momento. «Por supuesto que sí. ¿Y por qué no lo decimos?» Se quedó en silencio mucho tiempo antes de responder. En esa casa, todas las decisiones las toma mi madre. Miré a mi marido y de repente lo vi como alguien atrapado en la casa donde se crió. Me quería, lo sabía. Cada vez que recibía un bono siempre me compraba buena comida. Si tenía antojo de algo a medianoche, daba vueltas con la moto durante kilómetros para encontrarlo. Si me dolía la espalda, me masajeaba las piernas hasta tarde. Solo que cada vez que se enfrentaba a esa gran casa, se transformaba en otra persona, más callado, más cauteloso, como si tuviera miedo de ofender a alguien. Mi hijo nació al final del invierno. Cuando sentí que iba a dar a luz, Alejandro estaba arreglando un aire acondicionado en Getafe. Quien me llevó al hospital fue Paco, el taxista de la esquina. Mientras conducía, no paraba de refunfuñar. ¿Qué clase de familia deja a su nuera embarazadísima de pie en la calle buscando un taxi? A mí me dolía tanto que no podía responder. Por la tarde, doña Isabel llegó al hospital trayendo una cesta de naranjas. Vio a mi pequeño bebé rojo durmiendo y asintió. Este niño se parece a la familia de su padre. Yo estaba tumbada en la cama. Mi pelo estaba empapado de sudor después de luchar casi todo el día y mi corazón se sentía frío. 7 días después de salir del hospital, llevé a mi hijo en brazos de vuelta al mismo estrecho estudio de alquiler. El olor a humedad seguía siendo penetrante. El viejo ventilador seguía girando ruidosamente sobre nuestras cabezas. Me senté al borde de la cama amamantando a mi hijo. Afuera, la voz del vendedor de cupones de la 11 se escuchaba a lo lejos. Un gato callejero dormía sobre la tapa de la alcantarilla. Mi teléfono vibró. Un mensaje del banco me notificaba que el saldo de mis ahorros acababa de llegar a 12.000 euros exactos.
Era el dinero que había escondido y ahorrado poco a poco desde el primer día de casada. De las horas extras, las pagas extra y el dinero de vender algo de ropa por internet por las noches. Miré a mi hijo dormido y luego me volví hacia el viejo armario de plástico junto a la cama, al cajón de más abajo. Debajo de un montón de pañales de tela de mi hijo, había un montón de fotocopias de notas simples del registro de la propiedad de propiedades que había encontrado por accidente en el maletín de documentos de mi suegra hacía 3 meses. Justo en ese momento golpearon violentamente la puerta del estudio. Los golpes fueron tan fuertes que la delgada puerta de madera tembló. Mi hijo, que estaba durmiendo, se asustó y empezó a llorar a gritos. Entré en pánico, lo abracé con fuerza tratando de calmarlo y miré hacia afuera. Carmen, abre la puerta. La voz de doña Isabel resonó en medio de la noche, dejándome helada. Desde que di a luz, nunca había pisado este estudio después de las 8 de la tarde. Ahora eran casi las 11. Afuera todavía lloviznaba, pero ella estaba de pie frente a mi puerta. Me puse rápidamente una chaqueta fina y abrí la puerta un poco. Doña Isabel estaba allí, con una gabardina puesta a toda prisa sobre el pijama de seda. Detrás de ella estaban Lucía y el hijo menor, Mateo. Los tres se apretujaban bajo el estrecho techo de la entrada. Sus rostros estaban tensos, como si acabara de suceder algo grave. ¿Qué ocurre, doña Isabel? No respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron el estrecho estudio antes de entrar. El aroma del perfume de su ropa se mezcló con el olor a humedad de la habitación. Era extraño e incómodo. El llanto de mi hijo se hizo más fuerte. Lucía frunció el ceño. Madre mía, acaba de nacer y ya llora tan fuerte. Abracé a mi hijo, apartándolo un poco. Quizás se ha asustado. Mateo acercó una silla de plástico y se sentó. Tuvo que doblar sus largas piernas porque la habitación era demasiado pequeña. Este cuñado mío tenía 26 años y trabajaba como agente inmobiliario. Hablaba de forma ágil y siempre llevaba el pelo engominado. Miró a su alrededor y se echó a reír. Si Alejandro sigue viviendo aquí, va a envejecer muy rápido. No respondí. Ya estaba acostumbrada a escuchar comentarios así. La familia de mi marido a menudo hablaba de este estudio de alquiler, como si fuera un refugio temporal ajeno a sus vidas, y nosotros dos fuéramos como guardias de un almacén. Doña Isabel giró el ventilador hacia otro lado y se sentó al borde de la cama. Esta tarde fuiste a mi casa. Hice una pausa. No. Desde la semana pasada hasta ahora. ¿Has tocado mi maletín de documentos? Mi corazón latía con fuerza. El montón de fotocopias en el armario de plástico apareció de repente claro en mi mente. Hacía 3 meses, mientras la ayudaba a ordenar el trastero en el piso de arriba, vi accidentalmente que una bolsa de papel con documentos de propiedad se caía y varias escrituras se esparcían por el suelo. Solo tenía la intención de recogerlas, pero en la primera hoja, el nombre de Alejandro estaba escrito claramente. Un local comercial en la avenida de la Albufera estaba a su nombre. Antes de que se me pasara la sorpresa, abrí la segunda hoja y vi el nombre de Lucía, en la tercera el de Mateo, hasta la cuarta y quinta casa. Todos los miembros de la familia tenían su parte. Solo Alejandro, el hijo mayor que trabajaba duro desde los 20 años, solo tenía un pequeño local comercial que estaba alquilado. La última casa que leí me heló la sangre. Los propietarios eran doña Isabel y Lucía a nombre conjunto. No estaba el nombre de mi suegro, ni tampoco el de Alejandro. Ese día, en secreto, tomé fotos de algunas de esas escrituras y las fotocopié en una copistería cerca del mercado. Yo misma no entendía por qué lo hacía. Tal vez porque por primera vez vi claramente que la distancia en esta familia no residía en el estrecho estudio, sino en cómo se repartían el lugar que ocupaban en el corazón de los demás. Ahora doña Isabel estaba sentada frente a mí, su mirada era tan inquisitiva que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Dime la verdad, sí que vi unos papeles cuando ordenaba el trastero. Pensé que era papel para tirar, así que simplemente lo recogí. Lucía se levantó de inmediato. ¿Lo ves, mamá? ¿Qué te dije? Esa vez solo Carmen subió arriba. Me volví hacia ella. ¿Y qué crees que iba a hacer yo con esos papeles? Mi cuñada se encogió de hombros. ¿Quién sabe? El ambiente en la habitación se sentía tan sofocante que el sonido de las gotas de agua cayendo del techo con humedades se escuchaba claramente. Unos momentos después, doña Isabel finalmente habló. Alguien me llamó para preguntar sobre la venta del local de la avenida de la Albufera. Me quedé atónita. Esa persona dijo que alguien había llevado una fotocopia de la escritura para preguntar el precio. Lo entendí de inmediato. La copistería cerca del mercado seguramente tenía contactos con agentes inmobiliarios. Escrituras de propiedad como esas, si se filtraban, seguramente se difundirían rápido. Mateo se cruzó de brazos. Hoy en día la gente es muy lista, Carmen. Con un vistazo ya saben qué casa se va a vender. Apreté los labios. ¿Sospechas que yo quería venderlo?
Mateo sonrió con sarcasmo. ¿Quién ha dicho eso? Miré a mi marido. Desde hace un rato, Alejandro solo estaba de pie junto a la puerta. Su ropa seguía mojada porque acababa de volver del trabajo. Estuvo en silencio desde que entró. Esperé a que dijera algo. Una sola frase diciendo que su esposa no era ese tipo de persona, pero solo bajó la cabeza, se quitó los zapatos mojados y los dejó cerca de la puerta. Doña Isabel se puso de pie. Te lo digo para que lo sepas. Esa casa es mía. A quien se la dé, es mi derecho. No escuches las instigaciones de otras personas y te vuelvas codiciosa. Sentí un escozor en la nariz. Yo nunca he exigido nada. Mejor así. Agarró su bolso y se levantó, pasando por delante de la cuna de mi bebé. Miró a su nieto que estaba durmiendo y soltó un largo suspiro. Mañana trae a tu hijo a jugar a la casa grande. Aquí hace demasiado calor. Solté una risita. Una risa que incluso a mí me sonó extraña. De acuerdo. Si es solo para jugar, está bien. Doña Isabel se giró para mirarme. Mientras tanto, yo bajé la vista para arreglar la manta de mi hijo. Afuera, en la puerta, Lucía le dio un codazo a Mateo. Vámonos rápido, quiero lavarme el pelo. Mateo salió mientras soltaba un comentario. No le des muchas vueltas, Carmen. Los ricos también tienen muchas dificultades. Miré su espalda desapareciendo en la oscuridad del callejón, y de repente quise preguntar, ¿qué tipo de dificultades hacen que 6 personas de una misma familia se apiñen para cuidar 6 casas, mientras el hijo mayor y su nieto viven en un estudio con el techo con goteras? Pero no pregunté. En cuanto la puerta se cerró, Alejandro finalmente habló. ¿Para qué guardaste esas fotocopias? Me giré. ¿Tú también crees que tenía malas intenciones? Se sentó en la silla secándose el pelo mojado con ambas manos. No pienso eso. Solo tenía miedo de que mi madre lo malinterpretara. Tu madre me ha malinterpretado desde el primer día que nos casamos. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Solo se escuchaba el viejo ventilador crujiendo en lo alto. Unos momentos después dijo en voz baja. He ahorrado un poco. Quizás en unos meses podamos buscar un lugar más grande. Miré a mi marido. Su ropa todavía estaba sucia por el polvo de la obra. Sus manos eran ásperas por los años de trepar para arreglar aires acondicionados. Este hombre nunca era perezoso, nunca ignoraba a su madre, y tampoco traicionaba a su mujer. Solo que vivía como alguien de pie entre 2 orillas de un río, pisando hacia cualquier lado siempre con miedo de que alguien se decepcionara. Acerqué la silla. Alejandro, ¿sabías que el local de la avenida de la Albufera está a tu nombre? Levantó la cabeza muy lentamente. Lo sé. ¿Entonces por qué seguimos aquí? Sonrió con cansancio. Ese local está a mi nombre, pero mi madre tiene el usufructo vitalicio. Ella es quien firma los contratos y se queda con el alquiler. Me quedé callada. Resulta que lo sabía todo. Sabía que tenía una propiedad. Sabía que el dinero del alquiler fluía cada mes al bolsillo de su madre. Sabía que su mujer y su hijo vivían en un cuartucho y él seguía aceptándolo todo. Me miró. Su voz bajó de tono. Cuando mi padre aún vivía, una vez me dijo, el hijo mayor tiene que ceder mucho. Mi madre lo pasó muy mal para criarnos, así que no quiero llevarle la contraria. Giré la cara hacia la puerta. La lluvia en el callejón había cesado. Los charcos reflejaban la luz amarilla de las farolas. Recordé cuando recién nos casamos, mi madre vino de visita. Se quedó de pie dentro de este estudio durante mucho tiempo, y luego me sacó a escondidas. Si sientes que es demasiado difícil, vuelve a casa conmigo. En ese momento me reí. Mamá, me he casado. No me he ido al extranjero a buscarme la vida. Mi madre miró a su alrededor, hacia el techo bajo, y solo suspiró. Ahora que lo pienso, tal vez en ese momento ella ya había visto muchas más cosas que yo. Desde la noche en que doña Isabel vino al estudio, el ambiente en la casa de mis suegros empezó a cambiar. Cada vez que nos cruzábamos en el patio, Lucía a menudo sonreía con sarcasmo y preguntaba, Carmen, ¿hasta dónde has llegado comprobando los precios de las casas? Una vez, mientras yo llevaba a mi hijo en brazos, ella incluso se acercó y susurró, sinceramente, Carmen, si logras vender ese local, lloraré sangre. Yo planeaba abrir un salón de manicura allí. La miré. Tu casa ya está a tu nombre, ¿por qué te preocupas? Se quedó callada un momento, y luego se echó a reír con torpeza. Bueno, es mi madre quien reparte. Lo entendí. En esta familia, los asuntos de dinero eran como una olla tapada herméticamente. Todos sabían que el contenido estaba hirviendo, pero fingían no escuchar el sonido. Solo mi suegro, don Antonio, era la única persona que me permitía respirar aliviada. Él trabajaba como relojero en una antigua galería comercial. Su pequeño taller estaba apretado entre una mercería y una tienda de arreglos de ropa. Si tenía tiempo libre, a menudo llevaba a mi hijo allí. Se le daba muy bien coger en brazos a su nieto.
Una vez, mientras agitaba un sonajero para su nieto, me preguntó, «Vivir de alquiler debe de ser difícil, ¿verdad, hija?» Sonreí levemente. «Ya estoy acostumbrada, don Antonio». Miró la ropita de mi hijo, cuyo cuello ya estaba un poco dado de sí, y se quedó en silencio un buen rato. Después abrió un cajón, sacó una pequeña bolsa y me la dio. Dentro había unos gramos de oro viejo. «Toma esto». Me sorprendí. No puedo aceptarlo. Estos son sus ahorros para la operación de la vista. Parece que ahora no lo necesito. Me apresuré a devolvérselo a las manos. Guárdelo usted. Don Antonio sonrió con ternura. Las nueras de otras personas, cuando se casan, viven en casas grandes. La nuera de esta familia, en cambio, tiene que estar criando a su hijo en un cuartucho siempre. Me da vergüenza. Bajé la cabeza. En la calle, el claxon de la furgoneta de reparto de butanos sonaba fuerte. Don Antonio se quedó sentado en silencio un momento y de repente preguntó, «Carmen, ¿alguna vez te ha contado tu madre cómo ella y tu padre compraron su terreno?» Levanté la cabeza. No. Antes de que él pudiera continuar, de repente frente al puesto se escuchó el fuerte chirrido de los frenos de un coche. Doña Isabel se bajó del taxi, pálida como un fantasma. En su mano tenía un teléfono con el altavoz encendido. Del teléfono salía la voz de alguien en pánico. «Doña Isabel, el banco nos ha informado que alguien ha preguntado por un préstamo poniendo como garantía el local de la Avenida de la Albufera». En cuanto cesó la voz del teléfono, todo el puesto de relojería quedó en un silencio sepulcral. Doña Isabel estaba parada en el umbral de la puerta. Su mano agarraba el teléfono con tanta fuerza que se le marcaban las venas. Su rostro palideció, muy diferente a su calma habitual. Nunca la había visto tan asustada. Don Antonio dejó lentamente su lupa. «¿Qué pasa para venir corriendo hasta aquí?» Doña Isabel no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron el lugar y luego se detuvieron en mí. Esa mirada me heló la sangre, como si en su cabeza acabara de conectar un hilo conductor. «Carmen», me quedé quieta. «Dígame, ¿alguna vez has tocado las escrituras del local de la Avenida de la Albufera?» Antes de que pudiera abrir la boca, ya había avanzado hacia la mesa de reparaciones. Los del banco dicen que alguien ha preguntado por los detalles del préstamo de ese local. Incluso sabían el número de contrato. Don Antonio frunció el ceño. ¿Quién ha preguntado? El banco no puede dar esa información. El sonido del tic-tac del reloj de pared sonaba regular en medio del silencio asfixiante. Abracé a mi hijo con más fuerza. Estaba durmiendo plácidamente. Su boquita se movía de vez en cuando como si estuviera mamando. De repente sentí mucha pena por él. Solo tenía un poco más de un mes de vida, pero ya tenía que escuchar a los adultos a su alrededor hablar de casas y dinero como si se estuvieran preparando para ir a juicio. Doña Isabel acercó una silla y se sentó. «Carmen, te pregunto sinceramente, ¿le diste esas escrituras a alguien?» «No. Entonces, ¿cómo pueden saber detalles tan específicos?» La miré directamente. Ni siquiera sé cómo pedir un préstamo en el banco. La comisura de los labios de doña Isabel tembló. Antes de que ella pudiera hablar de nuevo, don Antonio tomó la palabra. «Si el banco pregunta, déjalo estar. No le debemos nada a nadie, ¿verdad?» Doña Isabel se volvió bruscamente hacia su marido. «Hablas muy a la ligera. Ese local está alquilado, todo va bien. Ahora de repente alguien pregunta por él para un préstamo. ¿Y si alguien ha falsificado las escrituras?» Don Antonio se rió con sarcasmo. «Esa casa y ese local están a nombre de tus hijos, no a mi nombre. ¿Por qué me preguntas a mí?» Esa frase tan ligera congeló el ambiente dentro del puesto. Vi a doña Isabel apretar los labios. Parecía no esperar que don Antonio dijera eso delante de mí. Desde que me convertí en su nuera, siempre había visto a mi suegro como un forastero en los asuntos familiares. Era callado, rara vez discutía. Salía por la mañana y volvía por la noche a su pequeño puesto de relojes. El dinero y las tierras los manejaba todos doña Isabel. Una vez escuché a los vecinos bromear sobre esa familia. La mujer es la directora general y el marido el guardia de seguridad. Todos los que lo escuchaban se reían. Solo don Antonio se quedaba callado mientras limpiaba sus gafas. Ahora estaba sentado frente a su mujer con voz monótona. «Te pregunto sinceramente, ¿hasta cuándo vas a ocultarles esto a los chicos?» Levanté la cabeza. Doña Isabel golpeó la mesa con su teléfono. «No hables tonterías delante de los niños». «¿Qué niños?» «Alejandro ya tiene casi 40 años. Me quedé petrificada. Había algo en la voz de mi suegro que hizo que mi corazón latiera con fuerza. Doña Isabel me miró, luego a su nieto en mis brazos. Finalmente se puso de pie. «Ya está bien. Esto es un asunto familiar. Lo resolveré yo misma». Al terminar de hablar, se dio la vuelta y salió a paso ligero. La puerta de cristal del puesto tembló. Afuera, el sol brillaba con fuerza.
pero dentro del puesto hacía mucho frío. Miré a mi suegro. Don Antonio. Él se frotó la frente lentamente. Llévate a mi nieto a casa primero, hija. ¿Qué pasa en realidad? Miró el viejo reloj en su mano y luego giró lentamente la corona. Antes, tu suegra y yo compramos esas 6 casas con el dinero de la venta de unas tierras de la herencia de tu abuelo. Me quedé atónita. Él sonrió con tristeza. Mi familia era pobre, hija. Tu suegra es inteligente, sabe calcular bien, así que todo el dinero, grande o pequeño, pasó a sus manos. Yo solo sé arreglar relojes. Escuché en silencio. Cuando compramos la primera casa, estaba a mi nombre. Pero luego ella dijo que para facilitar los asuntos de negocios, poco a poco los nombres se pasarían a ella y a los chicos. ¿Y por qué no conservó usted ninguna? Miró hacia afuera, en dirección a una persona vendiendo cupones que pasaba lentamente por el cruce. Cuando se es joven, el capital para vivir es la confianza, hija. Dijo eso con la mirada perdida a lo lejos. Entendí al instante por qué a menudo se quedaba sentado solo en su puesto hasta altas horas de la noche antes de volver a casa. Esa tarde acababa de llegar al estudio. Alejandro ya estaba de pie en la puerta. Su rostro se veía más cansado de lo habitual. Aún no se había cambiado la ropa de trabajo. En su mano llevaba una bolsa con medicamentos para el resfriado. Mi padre me ha llamado hace un rato, dijo. Le abrí la puerta. ¿Ya sabes lo del banco? Él asintió y se sentó en la silla. Ahora mi madre sospecha de mí. Sonreí con sarcasmo. Ya estoy acostumbrada. Él bajó la cabeza y se frotó la cara. Los agentes inmobiliarios de hoy en día tienen muchos trucos. Con que sepan un poco de información, enseguida llaman para averiguar más. Cogí un vaso de agua y se lo serví. ¿Alguna vez has pensado que tal vez fue alguien de tu propia casa quien llevó esas escrituras para preguntar por el préstamo? Levantó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Por alguna razón me parece extraño. Yo solo fotocopié unas hojas de las escrituras. ¿Cómo es posible que otra persona supiera el número de contrato del banco? Se quedó callado. Vi claramente que algo brilló en sus ojos, y luego se apagó rápidamente. Unos momentos después se levantó y salió a lavarse la cara. Miré su espalda. 7 años viviendo juntos. Sabía que cada vez que se quedaba callado tanto tiempo, seguramente había algo que lo atormentaba en su mente. Esa noche, alrededor de las 10, Lucía llegó de repente en moto. Todavía llevaba pijama. Incluso tenía las zapatillas puestas al revés. Estaba pálida. ¿Dónde está Alejandro? Se acaba de dormir. Despiértalo rápido. Antes de que pudiera preguntar, Lucía ya había abierto la puerta y entrado. En cuanto Alejandro se sentó, ella dijo directamente, «Mamá y Mateo se están peleando». Me quedé callada. ¿Peleando? ¿Por qué? Lucía se dejó caer en la silla jadeando. Mateo realmente llevó las escrituras del local de la avenida de la Albufera para preguntar por un préstamo. La habitación quedó en un silencio absoluto. Alejandro se levantó de un salto. ¿Qué? Dice que solo quería pedir unos cientos de miles de euros para invertir en unos terrenos. No esperaba que el banco llamara a casa para confirmarlo. Miré a Lucía. ¿Y por qué tu madre sospechó de mí? Pestañeó varias veces y luego susurró. Porque mamá pensaba que tú le habías dado las escrituras a alguien de fuera. Giré la cara hacia el ventilador que giraba sobre mi cabeza y de repente me dieron ganas de reír. Alguien que vive en un estudio tan estrecho, que hasta la cuna del bebé tiene que estar cerca del hornillo, era sospechosa de querer pedir un préstamo con la casa de otra persona como garantía. Alejandro apartó la silla bruscamente. ¿Dónde está Mateo? En casa. Ve allí. Habla las cosas con calma, me apresuré a sujetarle del brazo. Ya es tarde. Tengo que preguntarle hasta que todo quede claro. Sus ojos estaban rojos de ira. Era la primera vez desde que nos casamos que lo veía reaccionar con tanta dureza. Lucía se sentó encogida en la silla. Mamá estaba llorando a mares. Dijo que nuestra familia se iba a arruinar por culpa de esas escrituras. Miré a mi cuñada y le pregunté en voz baja. Lucía, ¿nunca te ha parecido extraño? Nuestra familia tiene muchas casas, pero Alejandro y tu sobrino viven en un estudio de alquiler. Se quedó callada. Desde el estudio de al lado, se escuchaba débilmente el sonido de la televisión transmitiendo un programa de flamenco. El sonido de la guitarra se sentía triste. Lucía bajó la mirada, jugando con la tira de su zapatilla un momento antes de decir, antes pensaba que era normal. Mamá decía que Alejandro la quería mucho, y por eso elegía vivir solo. Pero ahora, levantó la cabeza y miró alrededor de la habitación. Su mirada se detuvo en el techo con humedades manchado de agua. Luego en la cuna del bebé colocada junto al cubo de la ropa sucia. Sus labios se movieron muy despacio. Ahora parece que sí es un poco extraño. Me eché a reír. Por primera vez después de años escuchaba una frase sincera de la familia de mi marido. A las 11:00 y pico de la noche, Alejandro aún así fue a la casa grande.
Me quedé en el estudio con mi hijo. Empezó a llover sobre el techo con humedades. Mi hijo no podía dormir bien, de vez en cuando se asustaba y lloraba. Lo cogí en brazos mientras caminaba de un lado a otro y no paraba de mirar el teléfono. Casi media hora después él llamó. Su voz sonaba ronca. Carmen. Alejandro, ¿dónde estás? Frente a la casa. Abrí la puerta y salí corriendo. Estaba de pie bajo el porche. Tenía el pelo empapado. Su rostro estaba pálido como el de alguien que acababa de perder todas sus fuerzas. Antes de que pudiera preguntar, me empujó hacia adentro y cerró la puerta. He escuchado a mi madre y a Mateo pelearse. ¿Y qué pasó? Me miró fijamente. Ese local en la avenida de la Albufera. En realidad, mi madre prometió dárnoslo. Me quedé de piedra. ¿Cuándo? Cuando te acababas de quedar embarazada. Mi corazón latía con fuerza. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Se sentó al borde de la cama. Tenía los puños apretados hasta que los nudillos se pusieron blancos. Porque después de eso mi madre cambió de opinión. Afuera, el viento soplaba fuerte haciendo que el cartel con el número del estudio golpeara la pared provocando un ruido molesto. Bajó la cabeza durante mucho tiempo antes de continuar. Mateo está ahogado en deudas. El sonido de la lluvia en el techo con humedades se escuchaba cada vez más fuerte. Me quedé de pie junto a la pequeña mesa de plástico mirando a mi marido y sintiendo que había oído mal. ¿Cuánta deuda? Alejandro se frotó la cara. Tampoco lo sé exactamente. Quizás más de 1 millón de euros. Solté una risita. El sonido de mi risa en medio de esta estrecha habitación se sintió más frío que la lluvia. 1 millón de euros. El hijo menor, que trabajaba como agente inmobiliario, tenía una deuda del tamaño de... Se quedó callado unos segundos antes de continuar. Durante la burbuja inmobiliaria del año pasado, Mateo compró unos terrenos en Seseña. Después, el mercado inmobiliario se desplomó y su capital se quedó bloqueado. Recordé que en ese entonces el hijo menor cambiaba de coche nuevo a menudo, siempre con el teléfono pegado a la oreja. Cuando venía a las reuniones familiares, a menudo alardeaba de ganar cientos de miles de euros como si fuera algo tan trivial como comprar un manojo de acelgas. Una vez Mateo se pasó por el estudio. Al ver el viejo y ruidoso ventilador se rió. Vosotros dos debéis ser inmunes a las penurias viviendo aquí siempre. Si yo durmiera así, me dolería la cabeza. En ese momento le contesté bromeando, por eso tú sigues siendo rico. ¿Quién iba a pensar que ahora el que tendría dolor de cabeza sería él? Alejandro acercó la silla y se sentó. Mi madre planeaba poner como garantía el local de la avenida de la Albufera para pedir dinero prestado para Mateo. Pero ese local está a tu nombre. Las escrituras las tiene tu madre. Miré a mi marido. ¿Y tú estabas de acuerdo? Bajó la cabeza. Unos momentos después suspiró. Al principio no sabía que el problema era tan grande. Sentí que algo se me atascaba en el pecho. 7 años. 7 años en un cuartucho. Antes pensaba que al menos mi marido no sabía que ese local nos había sido prometido alguna vez. Ahora lo entendía. Él sabía una parte. Solo que estaba tan acostumbrado a ceder que se ponía a sí mismo como un forastero en todo. Mi hijo en la cuna empezó a quejarse. Me incliné y lo cogí en brazos. El dulce aroma a leche de bebé calmó un poco mi corazón. Alejandro nos miró a los dos durante mucho tiempo y de repente dijo en voz baja: ¿Qué tal si nos mudamos a ese local? Levanté la cabeza. ¿Tu madre estará de acuerdo? Hablaré con ella. Miré a mi marido, sintiendo lástima y cansancio al mismo tiempo. Este hombre, cada vez que se trataba de su familia, siempre era como alguien caminando descalzo sobre grava. Queriendo avanzar pero con miedo a que le duela, queriendo detenerse pero sin poder hacerlo. Afuera la lluvia aún no había parado. Volví a dejar a mi hijo en la cuna y abrí lentamente el armario de plástico. Alejandro me miró. Abrí el cajón inferior, saqué el montón de fotocopias y lo dejé sobre la mesa. Mira esto. Lo cogió y hojeó cada página. Al llegar a la última, su mano se detuvo. Era una fotocopia de un préstamo bancario a nombre de doña Isabel, un préstamo de casi 2 millones de euros. La fecha del préstamo era de hacía 8 meses. Los bienes puestos como garantía eran 2 chalets en una zona exclusiva de Majadahonda. Los ojos de Alejandro se oscurecieron. Mi madre pidió prestado todo este dinero. Me entero ahora. Se quedó callado. Entendí por qué doña Isabel se aferraba desesperadamente al local de la avenida de la Albufera. Era su último salvavidas para conseguir dinero para Mateo. Unos momentos después preguntó en voz baja: ¿Por qué guardaste todo esto? Miré a mi hijo que estaba durmiendo. En ese momento solo me pareció extraño. ¿Extraño? ¿Por qué extraño? Porque todos en la familia tienen su parte. Solo nosotros dos tenemos este estudio de alquiler. Apretó el montón de papeles. En el callejón, el sonido de gente que volvía de beber se escuchó vagamente y luego desapareció. Se quedó sentado durante mucho tiempo antes de hablar por fin.
Cuando nos casamos, de verdad tenía la intención de independizarnos. ¿Y por qué no lo hicimos? Mi madre entró al hospital. Recordé aquel año en que operaron a doña Isabel de la vesícula. Alejandro pidió casi un mes de baja en el trabajo para cuidarla. Desde entonces, el plan de independizarse quedó en el olvido. Muchas familias parecen estar bien desde fuera. Solo los de dentro saben que todo está atado con una goma elástica. Mientras esté tensa, se puede aguantar. En el momento en que un extremo se suelta, todo se desmorona. A la mañana siguiente, mientras preparaba la leche para mi hijo, se escuchó un coche parando en el callejón. Un coche familiar se detuvo bloqueando casi toda la entrada. Las mujeres que vendían verduras al final de la calle se asomaron con curiosidad. Oye, ¿de quién es ese coche? Apenas llevé a mi hijo hacia la puerta, doña Isabel ya se había bajado del coche. Detrás de ella había un hombre de aspecto pulcro, con camisa blanca y gafas, abrazando un maletín contra el pecho. El rostro de doña Isabel estaba tenso. Carmen, abre la puerta. Me aparté. El hombre, nada más entrar en el estrecho estudio, se detuvo un momento. Miró a su alrededor, acercó una silla y se sentó. Soy el abogado de la familia. Se me heló la sangre. Un abogado. Doña Isabel se sentó al borde de la cama. Sus ojos no me miraban a mí, sino a la cuna del bebé. He venido para hablar con franqueza y que luego no haya malentendidos. Abracé a mi hijo y me senté en silencio. El abogado abrió su maletín y sacó unas hojas de papel. Actualmente, el local de la Avenida de la Albufera está a nombre de don Alejandro. Sin embargo, los fondos para comprar dicha propiedad provienen de doña Isabel antes del matrimonio. Miré a mi marido. Acababa de llegar de trabajar y todavía estaba de pie en la puerta. Su rostro se oscureció. Mamá, ¿qué intentas hacer? Doña Isabel no respondió a su hijo, sino que siguió mirándome a mí. Te digo desde ahora que, pase lo que pase más adelante, ese local es un bien privativo de Alejandro. Escuché cada una de sus palabras con claridad. Resultaba que no había venido aquí para entregarnos ese local. Había venido para protegerse de mí. El abogado empujó una hoja de papel hacia mí. Si doña Carmen desea más claridad, esta es una declaración de bienes privativos. Miré el papel y me eché a reír. El sonido de mi risa hizo que toda la habitación se quedara en silencio. Tiene miedo de que yo me quede con esa casa. Doña Isabel finalmente levantó la cabeza. Solo me estoy previniendo. ¿Quedarme con ella de qué manera? Criando a un niño en un cuartucho mientras me apodero de una casa en la calle principal. Agarró el asa de su bolso con fuerza. Carmen, sé que no eres una mala persona, pero en este mundo, el dinero puede cambiar fácilmente el corazón de la gente. La miré durante mucho tiempo. Por primera vez vi en los ojos de esta mujer un agotamiento real. No solo un sentimiento de irritación como de costumbre, sino el agotamiento de alguien que está intentando sostener una pila de cosas para que no se derrumben. Estaba acostumbrada a controlarlo todo desde hacía demasiado tiempo. El dinero, los hijos, las casas, la reputación. Ahora, con que solo un eslabón se soltara, entraba en pánico de inmediato. Alejandro dio un paso adelante, arrebatando el papel de las manos del abogado. Mamá, basta. Lo hago por la familia. ¿Qué familia? Esa pregunta hizo que toda la habitación se quedara en silencio. Alejandro miró a su madre. Su voz estaba ronca. Tu hijo y tu nieto llevan viviendo aquí 7 años. Doña Isabel se puso de pie. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres que reparta todas las casas entre vosotros? Yo nunca he pedido nada. Entonces no escuches las instigaciones de tu mujer. Me quedé atónita. El aire en la habitación parecía asfixiante. Alejandro miró a su madre durante mucho tiempo. Sus ojos estaban rojos, más por decepción que por enfado. ¿Crees que soy un niño pequeño? Justo cuando doña Isabel iba a responder, su teléfono sonó con fuerza. Contestó. Su rostro palideció en cuestión de segundos. ¿Qué? La voz de Mateo desde el teléfono sonó tan fuerte que incluso yo pude escucharla con claridad. Mamá, vuelve rápido. Han venido unos tipos a casa a cobrar una deuda. Doña Isabel palideció. ¿A cobrar qué? Unos préstamos de fuera que no tuve tiempo de contarte. Creí que podría resolverlo yo solo. La voz en el teléfono se mezclaba con el ruido de gente armando un escándalo de fondo. A doña Isabel le temblaban tanto las manos que casi se le cae el teléfono. Alejandro dio un paso adelante. ¿Cuánto ha pedido prestado Mateo? El otro lado de la línea quedó en silencio unos segundos antes de que se escuchara la voz del hijo menor, más pequeña. Más de 500.000 euros. Vi a doña Isabel tambalearse y agarrarse al borde de la mesa. El abogado a su lado también se puso en pie de un salto. Afuera en el callejón, las mujeres que vendían verduras empezaron a susurrar al ver el estrecho estudio lleno de gente inusual. Y dentro de esa habitación cálida y sofocante, doña Isabel de repente se giró hacia mí.
Su mirada se detuvo justo en el viejo armario de plástico junto a la cama. Luego pronunció una frase que, incluso años después, todavía recuerdo con claridad. Carmen, ¿todavía tienes dinero ahorrado? La habitación quedó en un silencio sepulcral, hasta el punto de que el sonido de las gotas de agua cayendo del techo con humedades se escuchaba claramente. Miré a doña Isabel pensando que había oído mal. Después de 7 años siendo su nuera, era la primera vez que me preguntaba por mi dinero. No preguntando por cortesía, sino preguntando de verdad. Abracé a mi hijo con más fuerza y respondí lentamente. ¿Para qué lo pregunta? Antes de que ella pudiera responder, Alejandro la interrumpió. Mamá, déjalo ya. Su voz era baja, pero más firme de lo habitual. Doña Isabel se giró hacia su hijo. Sus ojos estaban rojos por la falta de sueño y el pánico. A Mateo lo están persiguiendo ahí fuera. Que lo resuelva él solo. Es tu hermano. ¿Entonces mi mujer y mi hijo no son nadie? La frase salió tan rápido que hasta el propio Alejandro se quedó en silencio después. Nunca lo había visto mirar a su madre de esa manera. Ya no había la actitud complaciente de siempre. En sus ojos en ese momento había un cansancio que calaba hasta los huesos, como alguien que había estado aguantando una carga durante demasiado tiempo. Doña Isabel se quedó paralizada durante unos segundos. El abogado a su lado carraspeó suavemente. Doña Isabel, quizás sea mejor que volvamos primero. No se movió. Sus ojos seguían fijos en el viejo armario de plástico junto a la cama, el lugar donde yo guardaba mi cartilla de ahorros dentro de una lata de galletas usada para los paquetes de pañales baratos de mi hijo. Sabía lo que estaba pensando. En esta familia, yo era la única que tenía dinero en efectivo en ese momento. La deuda de Mateo era una deuda caliente. 2 casas en Majadahonda ya estaban puestas como garantía en el banco. El dinero del alquiler de las casas probablemente se había agotado en tapar agujeros, y el local de la avenida de la Albufera estaba siendo retenido para salvar al hijo menor. Alguien acostumbrado a controlarlo todo como doña Isabel no soportaría la sensación de quedarse sin dinero. Finalmente volvió a sentarse al borde de la cama. Su voz se suavizó. Solo lo preguntaba. La miré durante mucho tiempo. Esta mujer me había hecho sentir triste muchas veces, pero al verla sentada con la cabeza baja, sobre la cama desordenada dentro de este caluroso estudio, la vi envejecer tan rápido como alguien que estaba intentando evitar que la gran casa de afuera se derrumbara. Alejandro dio un paso adelante y abrió la puerta. Vete a casa y descansa. Doña Isabel se levantó y caminó lentamente, pasando por delante de la cuna. Extendió la mano como si quisiera tocar a su nieto, y luego la retiró. Al llegar a la puerta, se volvió hacia mí. Carmen, dígame, si he hecho algo mal que te haya entristecido. Se detuvo a mitad de la frase. Toda su vida tal vez no estuvo acostumbrada a decir palabras amables a nadie. Yo tampoco sabía qué responder. Finalmente, solo suspiró y salió. El coche familiar arrancó y salió del callejón, dejando un olor a humo de tubo de escape mezclado con el olor de los restos de lluvia. Esa noche, Alejandro casi no durmió. Se sentó frente a la puerta, fumando sin parar. La punta de su cigarrillo brillaba en rojo y luego se apagaba en la oscuridad. Le preparé una taza de té caliente y se la llevé afuera. Alejandro, entra y duerme un rato. Negó con la cabeza. No entiendo por qué todo se ha vuelto así. Me senté a su lado. Al final del callejón todavía se escuchaba a gente charlando. Quizás las vendedoras de verduras que se levantarían muy temprano. Se revolvió el pelo. Cuando era pequeño, Mateo era un buen chico. Escuché en silencio. Mamá es a quien más quiere. Porque cuando dio a luz a Mateo, casi se muere. Había oído esa historia. Doña Isabel tuvo complicaciones durante el parto y tuvo que estar ingresada en el hospital casi un mes. Desde pequeño, Mateo siempre había sido más mimado que sus 2 hermanos mayores. Una vez Lucía se enfadó y dijo en broma, si yo pido comprarme una moto, mamá seguro que me manda a trabajar y a ahorrar. Pero si Mateo solo tose una vez, mamá enseguida le da dinero. En aquel momento todos se rieron. Ahora que lo pienso, muchas cosas dentro de una familia ya están torcidas desde hace mucho tiempo. Solo que la gente se acostumbra a verlas y las considera normales. Alejandro apoyó la cabeza contra la pared. Cuando mis padres compraron la primera casa, Mateo todavía era pequeño. Mamá siempre decía, todo esto será para vosotros. Y luego, cuantas más casas teníamos, más miedo tenía de perderlas. Miré a mi marido. Sonrió cansado. Mi madre se acostumbró a manejar el dinero hasta que nos hicimos mayores. Cualquier cosa que quisiéramos hacer, teníamos que pedirle permiso primero. Recordé una vez que Alejandro me llevó a comer unas tapas al mercado. Fueron solo un par de raciones de 15 euros. Pero al llegar a casa, doña Isabel aún así preguntó, ¿de dónde venís para gastar tanto? En ese momento pensé que solo era ahorradora.
Ahora entendía que ya estaba acostumbrada a controlar incluso las cosas más insignificantes. Alrededor de las 3 de la madrugada, el teléfono de Alejandro sonó. Mateo llamaba. Apenas contestó. Se escuchó la voz jadeante del hijo menor. «Hermano, ayúdame». Se levantó de un salto. «¿Dónde estás?» «En la cafetería al final de la calle». «¿Qué pasa?» «Han retenido mi moto». Pude escuchar vagamente el sonido de personas discutiendo al otro lado. Alejandro se puso rápidamente la chaqueta. «Voy un momento». Le agarré del brazo. «Yo voy contigo». «Ya es tarde. Precisamente porque vas solo. Estoy aún menos tranquila». 10 minutos después, le dejé mi hijo a Dolores en el estudio de al lado y seguí a mi marido en la moto en medio de la niebla matutina. La cafetería estaba situada junto a un descampado. Las luces todavía estaban encendidas. Mateo estaba sentado encogido en la esquina de una mesa. Su pelo estaba despeinado, su rostro pálido. Frente a él había 2 hombres de mediana edad con aspecto intimidante. Uno de ellos, nada más ver a Alejandro, preguntó: «¿Tú eres su hermano?» «Sí. Mi hermano ha pedido dinero prestado y no para de dar excusas». Mateo bajó la cabeza profundamente. Miré al hijo menor y casi no lo reconocí. Hace solo unos meses su aspecto era pulcro y olía bien. Ahora tenía los ojos hundidos y la camisa arrugada, como alguien que no había dormido en días. Alejandro acercó una silla y se sentó. «¿A cuánto asciende la deuda?» El hombre abrió su teléfono y se lo mostró. «El principal son 500.000 euros. Con los intereses ahora son casi 600.000. Al escucharlo, sentí que todo mi cuerpo se helaba. Mateo susurró: «Creí que podría vender los terrenos». El otro hombre se rió con sarcasmo. «Los terrenos no se ven por ningún lado. Lo único que hiciste fue huir». El ambiente se volvió muy pesado. De repente, Mateo miró a su hermano. «¿Y si vendes el local de la avenida de la Albufera?» Me quedé atónita. Alejandro miró a su hermano. «Esa es mi casa, pero ahora sálvame primero a mí. ¿Y qué pasa con mi mujer y mi hijo?» Mateo se quedó callado. Unos momentos después se revolvió el pelo bruscamente y rompió a llorar. De verdad lloró. Aquel hombre de casi 30 años, sentado en medio de una cafetería de madrugada, llorando como un niño pequeño. «Estoy muy cansado, Alejandro». Giré la cara. De repente sentí más lástima que enfado. Los de fuera lo veían como el hijo menor, el más afortunado de la familia. ¿Quién iba a pensar que detrás de eso había una montaña de deudas aplastando su cabeza? Uno de los cobradores miró su reloj y se levantó. «Le daremos a vuestra familia 3 días más». «¿Y si en 3 días no hay dinero, qué pasa?» El hombre miró a Mateo. «Iremos a vuestra casa a hablar con vuestra madre». El rostro de Mateo palideció. Después de que esos 2 hombres se fueron, la cafetería quedó vacía. Solo se escuchaba el ruido del ventilador girando. Mateo se sentó agarrándose la cabeza. «No quiero que mi madre sepa tanto de esto». Alejandro sonrió con sarcasmo. «Ahora toda la familia lo sabe». Compré 3 vasos de café caliente y los llevé a la mesa. Mateo sostuvo su vaso con manos temblorosas. Me miró durante mucho tiempo y de repente dijo en voz baja: «Carmen, te pido perdón». Me sorprendí un poco. «¿Perdón por qué?» «Antes pensaba que tú y Alejandro vivíais en el estudio porque os gustaba». Me eché a reír. «Si de verdad me gustara, al menos habría elegido un estudio más grande». Mateo bajó la cabeza. Sus labios temblaron como si quisiera sonreír, pero no pudo. Afuera el cielo empezaba a clarear. Pasaron algunas furgonetas de reparto de verduras. El sonido de sus motores se escuchaba a lo largo de la calle. Alejandro se quedó pensativo durante mucho tiempo y luego me miró. «Carmen, dime, si vendiera el local, ¿te enfadarías conmigo?» Miré a mi marido. Su rostro estaba demacrado después de una noche sin dormir. Sus anchos hombros parecían cargar siempre con un peso inmenso. Sabía que estaba atrapado en medio. Por un lado estaban su mujer y su hijo. Por otro, la familia que había mantenido desde pequeño. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Mateo volvió a sonar. Miró la pantalla y su rostro volvió a palidecer. «Es mi madre». Mateo contestó el teléfono con manos temblorosas. Al otro lado, la voz de doña Isabel sonaba ronca. «Mateo, tu padre se ha caído». El vaso de café en la mano de Mateo cayó al suelo de baldosas provocando un ruido de cristales rotos. El café caliente salpicó sus pantalones, pero él parecía no sentirlo. El rostro de Mateo se puso blanco, sus labios temblaban. «Mamá, ¿qué le ha pasado a papá?» Al otro lado, la voz de doña Isabel se mezclaba con el ruido de mucha gente. «Vuestro padre está ahora en el hospital. Tú y Alejandro venid rápido». Mateo se levantó de un salto, tan rápido que su silla se cayó. Alejandro agarró las llaves de la moto. «Vamos». Me senté en la parte de atrás de la moto de mi marido. El frío viento de la mañana me golpeaba la cara. La ciudad a las 5 de la mañana aún estaba cubierta por una fina niebla. Algunos bares acababan de abrir.
Un vendedor de porras estaba avivando el fuego en un puesto en la acera. Mateo aceleró su moto delante, serpenteando por los cruces como si quisiera volar. Lo miraba con el corazón latiendo a 1000 por hora. Desde que me había convertido en su nuera, nunca había visto a la familia de mi marido en tal caos. Deudas, casas, bancos y ahora mi suegro en el hospital. Todo era como cables eléctricos en cortocircuito. Cuanto más se intentaban desenredar, más se enredaban. El hospital por la mañana estaba muy concurrido. El olor a desinfectante, el olor a comida caliente y el sonido de las zapatillas arrastrándose por los pasillos se mezclaban, haciendo que cualquiera que acabara de entrar se sintiera agotado. Doña Isabel estaba sentada fuera de la sala de urgencias, con el pelo despeinado. Lucía estaba de pie a su lado con los ojos hinchados. Al vernos llegar, doña Isabel se puso de pie de un salto. El médico dice que probablemente sea un ictus leve. Mateo se quedó paralizado. Pero si papá estaba perfectamente. Lucía abrazó a su hermano. Papá estaba arreglando un reloj y de repente se cayó. Recordé que ayer todavía había estado sentado charlando conmigo un buen rato. Su voz aún era tranquila, sus manos aún giraban con regularidad la corona del viejo reloj. Pero en solo una noche, Alejandro se adelantó. Le preguntó al médico por el estado de su padre y regresó. Tienen que dejarle en observación. Doña Isabel se dejó caer en la silla. Sus dos manos agarraban su bolso arrugándolo. Por primera vez la veía sin la apariencia de la mujer que siempre estaba impecable y fuerte. Ahora era como alguien que acababa de pasar por una tormenta. Ni siquiera había tenido tiempo de arreglarse el pelo. Mateo se agachó cerca de las piernas de su madre. Mamá, perdóname. Doña Isabel no miró a su hijo. Ahora es cuando sabes pedir perdón. Su voz era ronca. Mateo bajó la cabeza profundamente. Unos momentos después, doña Isabel miró a Alejandro. Los gastos del hospital, todavía puedo encargarme yo. Esa frase sonó muy extraña. Normalmente lo habría dicho con un tono diferente. Un tono lleno de certeza de que ella podía resolverlo todo por sí misma. Hoy sus palabras sonaban como si estuviera intentando calmarse a sí misma. Alejandro se sentó al lado de su madre. Descansa un rato, mamá. No estoy cansada. Pero sus ojos estaban rojos como el fuego por no haber dormido en toda la noche y por el pánico. Observé la escena con sentimientos encontrados. Muchas cosas que, en tiempos de paz, la gente cree que se pueden ocultar para siempre, recién cuando una persona enferma se revela lo torcida que está realmente la casa. Casi a las 8 de la mañana, el médico permitió que la familia entrara un momento. Don Antonio estaba tumbado en la cama. La mitad de su cara estaba un poco rígida, en su brazo derecho tenía puesto un gotero. Al vernos entrar, intentó sonreír, pero la comisura de sus labios se movió con dificultad. Doña Isabel estaba de pie junto a la cama, con los ojos hinchados. Casi me matas del susto. Don Antonio miró a su mujer, luego a sus hijos. Finalmente, sus ojos se detuvieron en mí. ¿Dónde está Carmen? Me acerqué. Estoy aquí, don Antonio. Él susurró. Lo he dejado con Dolores, asintió débilmente. Mateo estaba de pie a los pies de la cama. Tenía la cabeza agachada como un niño que ha hecho algo malo. Don Antonio miró a su hijo menor durante mucho tiempo, y luego con voz débil dijo, «No vendáis la casa». Toda la habitación se quedó en silencio. Mateo levantó la cabeza. «Pero, papá», don Antonio habló despacio. Cada palabra sonaba pesada. «No le quites la casa a tu hermano mayor para pagar tus deudas». Doña Isabel giró la cara. Alejandro agarró el borde de la cama. Los ojos de Mateo se enrojecieron. «Pero puedo buscar otra forma». Don Antonio negó con la cabeza débilmente. «El que tiene demasiada ambición por tapar un agujero, acabará hundiéndose aún más». Después de decir eso, estaba demasiado cansado y tuvo que cerrar los ojos. Entró una enfermera y pidió a la familia que saliera. Mientras caminábamos hacia afuera, doña Isabel se detuvo de repente en el pasillo. Miró a Mateo. «Deja de ser agente inmobiliario». Mateo se quedó atónito. «Mamá, ¿hablas en serio? Esos terrenos necesitan tiempo. ¿Vas a esperar a que toda la familia tenga que vender sus casas también?» La voz de doña Isabel se elevó por primera vez en medio del hospital. Varias personas que pasaban se giraron para mirar. Lucía tiró suavemente del brazo de su madre. «Mamá, tranquila». Doña Isabel se sentó en una silla sosteniéndose la frente. «Estoy demasiado cansada». La miré y de repente sentí una opresión. De verdad quería a Mateo. Lo quería hasta el punto de estar dispuesta a encubrir sus deudas, dispuesta a aguantar sola hasta que todo explotara. Solo que su forma de querer era como alguien que sigue abrazando un jarrón agrietado. Al final, sus propias manos resultarían heridas. Al mediodía volví al estudio para coger algunas cosas para la familia. Mi hijo mamaba mientras se quedaba dormido en mi hombro.
Su carita se sentía caliente debido al clima caluroso. Mientras estaba doblando la ropa, escuché el sonido de una moto parando en la puerta. Lucía entró corriendo. Carmen, ¿acabas de volver del hospital? Jadeaba mientras miraba alrededor del estudio. Parece que mamá ya no puede aguantar más. Le serví un vaso de agua. ¿Qué pasa ahora? Lucía se sentó. Su voz bajó de tono. Hace un rato llamaron los del banco. Las 2 casas en Machada Honda. Si el mes que viene no pagamos la hipoteca, las embargarán. Mis manos se detuvieron. ¿Tan grave es? Ella asintió. Mamá nos lo había ocultado a todos desde hace mucho tiempo. La miré. ¿Tú lo sabías antes? Solo sabía que mamá había pedido dinero prestado para negocios. No imaginaba que fuera tanto. Tras decir eso, Lucía de repente se rió con amargura. Antes siempre pensaba que nuestra familia era rica. Yo también sonreí. A menudo una casa se ve diferente por fuera que por dentro. Lucía miró a su alrededor en el estudio, y luego preguntó muy en voz baja. Carmen, viviendo aquí durante 7 años, ¿de verdad no estás enfadada? Me quedé callada unos segundos. En el callejón, el grito del repartidor de butano se escuchaba a lo lejos en medio de la calurosa tarde. Al principio me enfadaba. Luego me ocupé de vivir. Así que se me olvidó cómo estar enfadada. Lucía bajó la cabeza. Sabía que se sentía culpable. Desde pequeña había vivido en la casa grande, lo suficientemente mimada como para volverse insensible al sufrimiento de los demás. Pero las personas insensibles no son necesariamente malas, solo que nunca les había faltado nada y por eso no podían verlo. Unos momentos después, Lucía susurró, ¿qué tal si te mudas a la casa grande? Levanté la cabeza y la miré. Lo digo en serio, ¿tu madre estaría de acuerdo? Se quedó callada. Sonreí levemente. ¿Lo ves? Lucía se mordió el labio. Me siento muy extraña. ¿Por qué? Toda la familia viviendo en la casa grande mientras su sobrino duerme bajo un viejo ventilador. Apenas había terminado de hablar, el ventilador sobre nuestras cabezas emitió un fuerte ruido, y luego se detuvo. Las 2 miramos hacia arriba. Un segundo después, el ventilador se apagó por completo. Hubo un corte de luz, y la habitación se volvió extremadamente calurosa al instante. Miré el ventilador y me eché a reír. Lucía también se rió. Una risa de resignación. Madre mía, qué oportuno. Cogí a mi hijo en brazos, abanicándolo con un abanico de cartón. Es lo normal. Se levantó y miró alrededor de la habitación una vez más. Sus ojos se detuvieron en el rincón de la cocina que era tan estrecho. Solo cabía la paellera y un pequeño hornillo de gas. Luego me miró. Carmen, dime, si algún día de verdad te marchas, creo que no podré culparte. Yo, que estaba abanicando a mi hijo, me detuve un momento. El aire caliente entraba por la puerta. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Doña Isabel, contesté. Al otro lado de la línea, hubo un silencio de unos segundos antes de que ella dijera en voz baja. Carmen, ¿puedes venir al hospital ahora? Sí, claro. ¿Qué ocurre? Su voz se entrecortó. Tu suegro quiere hablar contigo a solas. Llegué al hospital casi a las 3 de la tarde. El aire era sofocante después de la lluvia del mediodía. Los pasillos del hospital estaban abarrotados. El llanto de los niños, las llamadas a las enfermeras y el sonido de las zapatillas arrastrándose se mezclaban y daban dolor de cabeza. Llevé a mi hijo en brazos por el pasillo, y en cuanto llegué frente a la puerta de la habitación, vi a doña Isabel parada fuera. Aún llevaba la misma ropa que por la mañana. Tenía el pelo recogido en un moño torcido. Apenas me vio, dio un paso adelante como si por instinto quisiera ayudarme a llevar la bolsa de los pañales. Luego, como si recordara algo, se detuvo. Carmen, tu suegro ya ha despertado. Asentí. Sí. Miró a su nieto durmiendo en mi hombro durante mucho tiempo y luego susurró. Te lleva esperando desde el mediodía. Me extrañó un poco. ¿Para qué me busca a mí? Doña Isabel negó con la cabeza. No lo ha dicho. Dentro de la habitación, Alejandro estaba sentado junto a la cama, acomodándole la almohada a su padre. Mateo estaba sentado a los pies de la cama con la cabeza gacha. Mientras tanto, Lucía pelaba una manzana afanosamente. El ambiente era tan silencioso que el sonido del goteo del suero se escuchaba claramente. Al verme entrar, don Antonio me hizo una seña con la mano. Carmen, acércate. Le pasé mi hijo a Alejandro y me acerqué. Él me miró fijamente durante un buen rato antes de hablar despacio. Por favor, abre el cajón de aquel armario. Obedecí. Dentro del cajón solo había un par de mudas viejas, unas gafas de lectura y una pequeña caja cuadrada de lata con la pintura desconchada. Tráemela. Cogí la caja y se la entregué. Con manos temblorosas, abrió la tapa. Dentro había un montón de papeles viejos y amarillentos, y un manojo de llaves plateadas.
Antes de que pudiera entender, ya había puesto el manojo de llaves en mi mano. «Toma esto». Todos los presentes en la habitación levantaron la cabeza a la vez. Doña Isabel se puso de pie de inmediato. «¿Qué intentas hacer?» Don Antonio no miró a su mujer, sino que me miró directamente a mí. Del local de la avenida de la Albufera todavía queda un juego de llaves de repuesto. Me quedé de piedra. Alejandro también se quedó callado. «Las guardé yo», dijo mi suegro con la respiración entrecortada. Doña Isabel se acercó a la cama. «¿Para qué se las das a Carmen?» «Para dárselas a quien las necesita». «¿Qué quieres decir?» Don Antonio miró a su mujer. Sus ojos se veían muy cansados, pero esta vez ya no la evitaba. «Has dejado que tu hijo y tu nieto vivan en un estudio durante 7 años». El ambiente en la habitación se volvió muy pesado. Doña Isabel agarró el asa de su bolso. «Nunca los he abandonado». Don Antonio se rió con sarcasmo. «Un bebé recién nacido durmiendo bajo un ventilador viejo. Cuando hace calor y se va la luz, tienen que abanicarle con la mano». «¿Qué más vas a decir?» Mateo bajó la cabeza aún más. Lucía se quedó sentada en silencio. Sostuve el manojo de llaves con las manos frías. Desde que me casé hasta ahora, nadie en esta familia me había dado realmente algo que fuera mío. Siempre era solo temporal. Temporal por unos meses, temporal por un rato, temporal para que fuera más práctico. 7 años habían pasado con una sola palabra. Temporal. Don Antonio estaba demasiado cansado. Cerró los ojos un momento antes de continuar. «Carmen, dígame, no vivas esperando la caridad de los demás». Sentí un nudo en la garganta. Él suspiró suavemente. «La vida de una mujer es corta, hija». En el pasillo se escuchó de repente el ruido de una camilla de urgencias siendo empujada rápidamente. Una anciana lloraba histéricamente llamando a su hijo, haciendo que el ambiente se volviera caótico. Mientras tanto, en esta pequeña habitación nadie habló más. Esa noche, Alejandro y yo llevamos a nuestro hijo de vuelta al estudio. Durante todo el camino, él casi no habló. Yo iba sentada atrás. El manojo de llaves en el bolsillo de mi chaqueta pesaba como una piedra. Al llegar allí, nada más aparcar la moto, se giró. «¿Puedo verlas?» Saqué las llaves y se las di. Las miró durante mucho tiempo y luego sonrió con tristeza. Antes pensaba que a mi padre no le importaba. Abrí la puerta del estudio. «A tu padre le importa a su manera». Se sentó al borde de la cama, dándole vueltas a las llaves en su mano. «Ese local todavía tiene inquilinos. Sé que mi padre te las ha dado porque tal vez quiere que nos mudemos allí». Miré a mi marido. «¿Y tú quieres?» Se quedó callado. Ese silencio habitual volvía a aparecer. Cada vez que se trataba de su madre, él siempre era así. Unos momentos después finalmente habló. «Si nos mudamos allí, mi madre se pondrá triste». Solté una risita. «¿Y si nos quedamos aquí, qué?» Levantó la cabeza. Miró alrededor de la habitación. El ventilador aún no había sido arreglado. La noche era calurosa y sofocante. Las paredes mohosas parecían rastros de lágrimas secas desde hacía tiempo. La cuna del bebé estaba colocada tan pegada a la cama que, para pasar, había que ponerse de lado. Lo miró durante mucho tiempo y luego bajó la cabeza. «Lo entiendo». Empezaba a verlo todo. No era que hoy sintiera la dificultad por primera vez, solo que durante todo este tiempo se había acostumbrado a aguantar, creyendo que su esposa también era capaz de soportarlo. 3 días después, don Antonio salió del hospital. Desde que volvió a casa, no quiso volver a dormir en el piso de arriba, sino que se mudó a una pequeña habitación en la planta baja, cerca del patio trasero. Doña Isabel no dijo nada, solo le llevó su ropa en silencio. El ambiente en la casa grande se sentía muy diferente. Lucía casi no salía. Mateo apenas salía de su habitación y el teléfono de doña Isabel no paraba de sonar. A veces, mientras comía, dejaba la cuchara para contestar el teléfono. Su rostro estaba cada vez más tenso día a día. Esa tarde, mientras lavaba la ropa en el patio del estudio, alguien llamó a la puerta. Era la señora Teresa, la inquilina del local de la avenida de la Albufera. La reconocí porque la había visto varias veces en las fiestas de la familia de mi marido. Tenía unos 50 años y vendía telas. Al entrar, miró alrededor del estudio y se quedó de piedra. «Madre mía», sonreí levemente. «Siéntese, señora Teresa». La señora Teresa puso una cesta de fruta sobre la mesa. Sus ojos aún no salían de su asombro. «Antes creía que vivíais en la casa de arriba». Le preparé un té. «Ya estamos acostumbrados a estar aquí». Vio la cuna del bebé y suspiró. «Su suegro me ha llamado». Levanté la cabeza. «¿Ah, sí?» Me dijo que parece que tendré que buscar otro sitio. Mis manos se detuvieron. ¿Don Antonio dijo eso? La señora Teresa asintió. También dijo que os van a dar el local a vosotros. Antes de que pudiera reaccionar, afuera se escuchó el ruido de una moto frenando bruscamente. Un segundo después entró doña Isabel. Su rostro palideció al ver a la señora Teresa sentada dentro del estudio. «¿A qué ha venido?»
La señora Teresa se levantó un poco incómoda. Don Antonio me mandó llamar. Ese local todavía tiene un contrato vigente, dijo doña Isabel con un tono rígido. La señora Teresa me miró a mí y luego a doña Isabel. Lo sé, pero si la familia lo necesita. Aún no lo necesitamos. El ambiente se volvió muy tenso. Me limpié las manos en la toalla y me puse de pie. Doña Isabel. Doña Isabel se giró. Yo nunca he pedido ese local. Usted lo sabe, así que no me mire como si me estuviera preparando para arrebatárselo. Los labios de doña Isabel temblaron. Unos momentos después finalmente habló. Carmen, te pregunto sinceramente. Dígame. Si ahora vendiera ese local para salvar a Mateo, ¿me odiarías? Miré a la mujer frente a mí durante mucho tiempo. Se había quedado muy delgada en pocos días. Su apariencia, antes elegante, ahora parecía ropa que le quedaba grande. En el callejón, el grito del vendedor de cupones se escuchaba a lo lejos. Respondí lentamente. No la odiaría. Doña Isabel se sorprendió un poco. ¿De verdad? Porque es una casa de su familia, y usted también es familia. La frase salió tan rápido, como si ni siquiera doña Isabel esperara que yo la dijera. La miré. Por primera vez en 7 años escuché esa frase de boca de mi suegra. Extrañamente en ese momento, esa frase sonó más triste que feliz. Justo en ese momento, el teléfono de doña Isabel sonó fuerte. Apenas contestó, su rostro volvió a palidecer. Al otro lado, la voz de Mateo sonaba temblorosa y entrecortada. Mamá, los del banco han venido a casa. Doña Isabel colgó el teléfono con las manos aún temblorosas. La señora Teresa, a su lado, también empezó a sentirse incómoda. Entonces me voy yendo ya. Doña Isabel no respondió, solo se apresuró a salir. Justo cuando iba a coger a mi hijo, Alejandro también llegó en moto al final del callejón. Mateo acababa de llamarle. Su rostro estaba tan tenso que se le marcaban las venas de las sienes. Miré a mi marido. Acompaña a tu madre a casa primero. Doña Isabel se giró. Quédate aquí. Hace calor. Me sorprendí un poco. Acababa de pronunciar esa frase y ella misma se quedó en silencio un momento, como si no estuviera acostumbrada a hablarme con suavidad. Arreglé la manta de mi hijo. Luego le dejo el niño a Dolores y voy. Asintió muy lentamente y se subió a la moto con Alejandro. En cuanto su moto se fue, la señora Teresa suspiró. Tener muchos hijos a veces es agotador. Sonreí levemente. Sí. Me miró durante mucho tiempo y de repente preguntó, Carmen, cuando recién te casaste, ¿alguna vez pensaste que vivirías así? Llevé a mi hijo a la cuna. Afuera, el cielo estaba gris. Las nubes negras colgaban como si fuera a llover a cántaros. ¿Quién se casa imaginando que va a vivir en un estudio así? La señora Teresa se rió con tristeza. ¿Qué razón tienes? Al llegar a la casa grande, frente a la puerta ya había aparcados 2 coches. Algunos vecinos estaban de pie afuera, asomándose con curiosidad. Había una mujer fingiendo barrer el patio mientras no quitaba ojo de la puerta de la casa. Las casas de los ricos en un callejón. Si hay un problema, todo el barrio se entera antes que los de dentro de la propia casa. Nada más entrar al patio. Escuché la voz de Mateo. Le ruego que me dé un poco más de tiempo. Un hombre en camisa estaba sentado en el salón. Frente a él había un grueso montón de carpetas. Ya le hemos concedido 2 prórrogas. Don Mateo. Doña Isabel estaba sentada enfrente con la espalda recta. Pagaré primero los intereses. Lo siento, señora. El problema es que el préstamo a su nombre también está a punto de vencer. El aire en el salón pesaba como una piedra. Una casa enorme, sofás de madera reluciente, una lámpara de araña brillante, pero todos estaban sentados como si les faltara el aire. Aún estaba de pie en el umbral de la puerta cuando Lucía salió corriendo y me agarró del brazo. Carmen susurró. Creo que mamá se va a desmayar. Miré hacia el salón. En solo unos días, doña Isabel se veía muy delgada. Tenía los ojos hundidos por la falta de sueño. La mujer que antes contaba relajadamente el dinero del alquiler, ahora se asustaba solo con oír el timbre del teléfono. El hombre del banco asintió cortésmente en cuanto me vio y luego miró a doña Isabel. Será mejor que la familia busque una solución pronto. Mateo bajó la cabeza profundamente. Alejandro estaba de pie cerca de la ventana con los brazos cruzados. Desde el principio hasta el final no dijo ni una palabra. Sabía que estaba intentando contenerse. Unos momentos después, el hombre del banco se levantó. La semana que viene volveremos. Doña Isabel intentó mantener su voz normal. De acuerdo, haré lo posible. En cuanto se cerró la puerta, Mateo se dejó caer en el sofá. Perdóname, mamá. Doña Isabel golpeó de repente la mesa. Perdón, solo sabes decir eso. Toda la familia se quedó en silencio. Nunca la había visto tan alterada. Te he cuidado desde que eras pequeño hasta ahora.
Querías comprar un coche, te lo compré. Querías invertir en tierras, te di el capital. Y ahora arrastras a toda la familia a un agujero. Los ojos de Mateo estaban rojos. Mi intención era ganar dinero para la familia. El dinero no se ve por ningún lado, lo único que hay son letras de deudas. Su voz resonó por todo el salón. En el piso de arriba, don Antonio estaba parado en la escalera apoyándose en su bastón, mirando hacia abajo. Su rostro se veía muy cansado. Baja un poco la voz. Doña Isabel miró fijamente hacia arriba. ¿Aún vas a defenderlo? Don Antonio bajó lentamente cada escalón. ¿Desde qué dos a la usandidar dos a mer lo que era pasar necesidad? Mateo bajó la cabeza tan profundamente que casi tocaba las rodillas. Lucía estaba sentada junto a su hermano, agarrando el borde de su camisa. Nadie habría imaginado que la persona que haría tambalear a toda la familia sería, al final, el hijo menor, el más mimado. Por la tarde, mientras ayudaba a Lucía a cocinar, doña Isabel entró en la cocina. Se quedó de pie en silencio un momento antes de hablar. Carmen, dígame, ¿sabes cocinar pimientos de padrón? Me sorprendí un poco. Sí, claro. A tu suegro le gustan. Asentí y cogí los pimientos de la cesta. La cocina de esta gran casa era varias veces más grande que mi pequeño estudio. Tenía campana extractora, una nevera de 2 puertas y encimeras de mármol brillante. Al principio, cuando recién nos casamos, me gustaba mucho esta cocina. Una vez, mientras lavaba verduras aquí, pensé que cuando tuviéramos hijos sería muy agradable. Tardes enteras toda la familia comiendo junta. El sonido de charlas animadas. ¿Quién iba a pensar que durante 7 años solo vendría aquí a cocinar durante las reuniones o ayudar en las fiestas? Doña Isabel estaba de pie a mi lado, mirándome cortar los pimientos. Unos momentos después preguntó en voz baja. ¿Todavía estás enfadada conmigo? El cuchillo en mi mano se detuvo. Lo preguntaba en serio. Sonrió con sarcasmo. Ya no tengo energía para dar rodeos. Eché los pimientos en la sartén. Si digo que no estoy enfadada, sería mentira. Se quedó en silencio. ¿Por qué antes no nos dejó vivir aquí? El humo de la sartén me subió a los ojos, escociéndome un poco. Después de mucho tiempo, finalmente respondió. Antes pensaba que si vivíais en esta casa, luego los hermanos se pelearían. Pero claro, tú no eras una extraña. Justamente porque somos familia, es más fácil pelearse. Giré la cabeza y la miré. Por primera vez me estaba hablando con sinceridad, como dos mujeres corrientes, sin la relación vigilante de suegra y nuera. Se sentó en un pequeño taburete de la cocina. Cuando era joven, era muy pobre. A veces, lo que ganaba tu suegro arreglando relojes todo el día no alcanzaba para comprar leche. Escuché en silencio. Pedí dinero prestado por todas partes para poder comprar la primera casa. Desde entonces, le cogí miedo a perderlo. Río secamente. Me acostumbré a aguantar, se convirtió en un hábito. Le miré las manos. En sus dedos todavía llevaba anillos de oro, pero ahora le temblaban de cansancio. Siempre pensé que, teniendo el dinero, podría proteger a la familia. En el salón se escuchó la tos de don Antonio. Doña Isabel miró hacia allí y luego soltó un suave suspiro. Ahora es cuando me doy cuenta de que, a veces, si lo sujetas demasiado fuerte, los demás no pueden respirar. Antes de que pudiera responder, Mateo entró de la calle. Tenía los ojos hinchados y el pelo alborotado. Mamá, ¿qué pasa? Ya he vendido el coche. Doña Isabel se quedó atónita. ¿Cuándo lo has vendido? Puse el anuncio esta mañana y enseguida hubo alguien que lo compró, sonrió con amargura. Antes pensaba que tener un buen coche significaba tener éxito. Lucía, que estaba en la puerta escuchando, de repente se rió. Ahora irás en una motillo para que te bajes los humos. Mateo miró a su hermana y también sonrió. Una sonrisa tan cansada que ya no tenía fuerzas para discutir. El ambiente en la cocina se relajó un poco. Justo en ese momento, desde afuera de la puerta se escuchó a alguien llamar. Disculpen. Toda la familia se volvió a mirar. Una mujer de mediana edad vestida con uniforme de oficina estaba de pie frente a la puerta. Llevaba una carpeta en la mano. En cuanto vio a doña Isabel, entró directamente. ¿Aún te acuerdas de mí? Doña Isabel frunció el ceño unos segundos. Luego su rostro palideció. Mercedes. La mujer sonrió con sarcasmo. Por fin te acuerdas. Miré a Alejandro. Su rostro también cambió. Mateo susurró. ¿Quién es Alejandro? Antes de que él pudiera responder, la mujer llamada Mercedes ya había soltado la carpeta con fuerza sobre la mesa. Han pasado 10 años. Creo que ya es hora de que me devuelvas esa casa en Majadahonda a mi familia. Toda la cocina se quedó en un silencio sepulcral. El ruido del aceite hirviendo en la sartén se escuchaba claramente. Miré a la mujer frente a mí. Tendría unos 50 años.
Llevaba el pelo recogido de manera impecable y su rostro era afilado. Su ropa de trabajo era sencilla pero muy cuidada, lo que indicaba que era una persona meticulosa. Doña Isabel se quedó paralizada unos segundos antes de acercar una silla. «Pasa primero». «No hace falta. Solo quiero hablar un momento y luego me iré». La voz de doña Mercedes era tan calmada que resultaba fría. La voz de alguien que se ha contenido durante demasiado tiempo y ya no necesita gritar. Mateo miró a Alejandro. «¿Qué pasa aquí, hermano?» Antes de que pudiera responder, don Antonio ya había entrado desde el salón. Al ver a doña Mercedes, se quedó en silencio. «¿Has vuelto?» Doña Mercedes sonrió con sarcasmo. «Si no hubiera vuelto, tal vez vosotros os habríais olvidado para siempre». Miré a mi alrededor. El ambiente en la casa de repente se volvió pesado como el plomo. Lucía me tiró suavemente del brazo. «Carmen, nunca había oído el nombre de esta señora». «Yo tampoco». Doña Isabel se sentó lentamente. «¿Qué quieres? ¿Recuperar lo que debería ser de mi familia?» Mateo frunció el ceño. «¿De qué habla?» «No lo entendemos». Doña Mercedes miró al hijo menor. «La casa en Majadahonda que tu madre está usando como garantía era de mi padre». Toda la familia se quedó estupefacta. Hasta a mí se me heló la sangre. Doña Isabel agarró el respaldo de la silla. «Habla sin saber». «¿Soy yo la que habla sin saber? ¿O eres tú la que se ha pasado de la raya?» La voz de doña Mercedes seguía siendo plana. «Hace 15 años mi madre enfermó gravemente. Cuando volví me enteré de que esa casa había cambiado de nombre». Mateo se levantó de un salto. «¿Y por qué nos enteramos ahora?» Don Antonio se sentó en una silla cerca de la ventana. Su rostro parecía mucho más envejecido. Unos momentos después dijo en voz baja: «En ese entonces, nuestra familia lo estaba pasando mal». Doña Mercedes se rió. «Lo pasaban mal, así que pidieron prestada la casa de otra persona para siempre». «¿Es así?» Nadie pudo responder. Estaba de pie cerca de los fogones. Mi corazón se fue enfriando poco a poco. Resultaba que las 6 casas que habían hecho girar a toda esta familia durante años no se habían conseguido de una manera tan limpia como pensaba. En la cena de ese día, a nadie le pasaba la comida. Los pimientos ya se habían enfriado. Mateo dio un par de bocados y dejó los cubiertos. Lucía estaba sentada abrazando sus rodillas en la silla, mirando de vez en cuando a su madre como esperando una explicación. Mientras tanto, doña Isabel apenas había tocado su plato. Finalmente fue Alejandro quien habló primero. «Mamá, explícanoslo todo». Doña Isabel levantó la cabeza. ¿Explicar qué? ¿La casa de Majadahonda? Se quedó callada durante mucho tiempo. En el patio, el viento soplaba las hojas de las palmeras, produciendo un crujido. La luz amarilla del porche parpadeaba como si fuera a apagarse. Unos momentos después, finalmente habló despacio. En aquel entonces, doña Mercedes tuvo que irse de repente al extranjero para cuidar a su abuela enferma. Nuestra familia necesitaba capital en ese momento. Mateo frunció el ceño. ¿Y luego, mamá? Ella me dejó las escrituras de la casa. Me pidió que se las guardara. Doña Mercedes, que estaba de pie en la puerta, sonrió con sarcasmo. Guardarlas, claro. Doña Isabel cerró los ojos un momento y luego continuó. En ese momento planeaba ganar dinero rápido y luego recuperarla. ¿Y el negocio funcionó? Toda la cocina se quedó en silencio. Lucía se levantó de un salto. Mamá. Doña Isabel bajó la cabeza mirando su plato de comida. De una casa pasaron a ser 2. De la segunda casa vinieron las siguientes. Sentí una opresión en el pecho. Doña Mercedes estaba de pie en la puerta con los ojos rojos. Confiaba en ti como si fueras mi propia hermana. Doña Isabel no respondió. Muchos errores al principio son solo un pequeño paso. La gente se consuela a sí misma diciendo que luego se arreglará, que luego se devolverá. Pero cuanto más lejos se llega, más difícil es regresar. Alejandro dejó los cubiertos con fuerza sobre la mesa. Así que planeabas ocultarnos esto para siempre. No era mi intención, pero ya lo había hecho. La voz de Alejandro sonaba ronca. Nunca lo había visto tan decepcionado. No por el dinero, sino porque durante años siempre había creído que su madre lo había construido todo desde cero con su propio esfuerzo. Ahora descubría que bajo los cimientos de esas casas había una deuda de gratitud sin pagar. Esa noche llevé a mi hijo de vuelta al estudio. Alejandro se quedó en la gran casa. Sabía que necesitaba tiempo. Mi hijo dormía profundamente en la cuna. Me senté en la puerta mirando la lluvia. La lluvia de este mes era muy persistente. El agua del techo con humedades caía en un cubo de aluminio frente a la puerta. El sonido era triste. Casi a las 11 fue cuando por fin volvió. Su ropa estaba empapada. Nada más entrar, se desplomó en el suelo. Le di una toalla. ¿Has cenado? Negó con la cabeza. No sé por qué, me siento agotado. Cogí un plato de sopa y lo calenté.
Comió un par de cucharadas y lo dejó. Mi padre lo sabía todo desde el principio. Sí, me senté a su lado. Tu padre no lo impidió. Sonrió con tristeza. Mi padre lo impedía a su manera. Pero cuando mi madre decide algo, es difícil hacerla retroceder. Me quedé callada. Apoyó la cabeza en la pared. Cuando era pequeño, estaba muy orgulloso de mi madre. Ahora la veo como alguien de pie en medio de un montón de casas, pero que siempre tiene miedo de perder su cama. Me giré para mirarle. Esa era la frase más sincera que le había escuchado decir jamás. A la mañana siguiente me desperté por el ruido de una discusión en el callejón. Al abrir la puerta, Mateo ya estaba allí. Tenía la cara pálida y el pelo despeinado. Carmen. ¿Qué pasa? Mamá se ha ido de casa. Me sorprendí. ¿Qué? Se ha dejado el teléfono en casa. Entré corriendo para despertar a Alejandro. En menos de 10 minutos, los tres ya estábamos dando vueltas buscándola. En la casa grande no estaba. En la joyería a la que solía ir tampoco. En la iglesia donde rezaba a menudo, tampoco. Hacia el mediodía Lucía llamó llorando. Hermano, he encontrado una carta en la mesa. Volvimos a casa inmediatamente. En el salón, un pequeño trozo de papel yacía junto a una taza de té ya fría. La caligrafía de doña Isabel temblaba. He ido a casa de doña Mercedes. Alejandro arrugó el papel. Mateo se dejó caer en el sofá. ¿Qué va a hacer mamá? Nadie lo sabía. Durante todo este tiempo, doña Isabel nunca había agachado la cabeza ante nadie. Esa mujer podía pasarse noches en vela contando dinero, podía mantener a toda la familia durante décadas, podía tragarse todo tipo de amarguras para conservar sus casas, pero ahora había ido a buscar a la persona a la que había perjudicado. No volvió hasta la tarde. Yo estaba ayudando a don Antonio a tomarse la medicina cuando escuché abrirse la puerta de la verja. Entró muy lentamente. Tenía el pelo revuelto, los ojos rojos y llevaba en la mano una vieja carpeta de cartón. Toda la familia la miró, nadie se atrevió a preguntar primero. Finalmente fue don Antonio quien habló. ¿Qué te ha dicho? Doña Isabel se sentó en una silla. Después de mucho tiempo, abrió la carpeta. Dentro estaban las escrituras de la casa de Majadahonda. Toda la familia se quedó paralizada. Mateo tartamudeó. ¿Te las ha devuelto? Doña Isabel negó con la cabeza. Nos la ha vendido al mismo precio que hace 10 años. Lucía se tapó la boca. Pensé en doña Mercedes y me conmoví. Esa mujer tenía derecho a exigir mucho más. Tenía derecho a llevarla a los tribunales. Pero al final había elegido el camino más compasivo. Doña Isabel bajó la cabeza. Se lo debo. Doña Mercedes suspiró, dijo doña Isabel. Si sientes que me debes algo, págaselo a tus hijos y nietos. Al terminar de hablar, se dio la vuelta y se fue a su cuarto. Me quedé en la puerta, mirando a estas dos mujeres que ya habían pasado la mitad de sus vidas. De repente mi corazón se sintió pesado. Hay cosas donde ganar o perder al final ya no importa, en comparación con si la gente todavía tiene suficiente corazón para mirarse con amabilidad. Mateo realmente empezó a trabajar con Alejandro como técnico de aire acondicionado. El primer día que volvió del trabajo, su piel estaba tostada por el sol. Lucía miró a su hermano y se echó a reír a carcajadas. Madre mía, estás más negro que el carbón. Mateo le tiró la toalla a su hermana. Hace un calor que te mueres. Ahora sé lo difícil que es ganar dinero. Maldito niño de mamá. Mateo sonrió y se sentó en el suelo para abanicar a su sobrino que estaba durmiendo. Desde que nació mi hijo, el hermano menor había cambiado por completo. Cada vez que volvía del trabajo, siempre pasaba a comprarle algún dulce o fruta. Una vez, mientras jugaba con mi hijo, Mateo de repente me miró. Carmen, dime, cuando sea mayor, no le dejes jugar a los negocios inmobiliarios, ¿vale? Me eché a reír. ¿Quién sabe? A lo mejor le gusta. Mateo hizo una mueca. Si le gusta, yo soy el primero que sale corriendo. Toda la familia, al escuchar eso, se rió a carcajadas. Incluso don Antonio se rió tanto que empezó a toser. La temporada de lluvias de aquel año pasó lentamente. El local de la avenida de la Albufera finalmente se convirtió de verdad en nuestra casa. Alejandro reformó el balcón, haciéndome una pequeña estantería para poner las cosas del bebé. Planté unas macetas de menta y albahaca en la ventana. Algunas tardes de lluvia me quedaba en la cocina mirando a la calle y todavía me sentía extraña. Extraña porque ya no escuchaba el sonido del agua cayendo en el cubo de aluminio. Ya no había escenas abrazando a mi hijo mientras esquivaba las goteras del techo. Ya no existía la sensación de estar de prestado en la vida de otra persona. Una noche, cerca de fin de año, toda la familia se reunió para cenar en nuestra casa. Don Antonio estaba sentado con su nieto en brazos, mientras doña Isabel estaba ocupada friendo pescado en la cocina. Entré para ayudarla. Me miró de reojo.
Déjamelo a mí. Entre las dos seremos más rápidas, doña Isabel. Ella sonrió. Sí, ya estoy vieja de verdad. La miré. Su pelo ya tenía muchas más canas. Las arrugas de sus ojos se habían vuelto más profundas después de haber pasado por la tormenta de los últimos meses, pero su mirada parecía más ligera. Quizás, por primera vez después de años, ya no tenía que abrazarlo todo ella sola. En el salón, Mateo estaba contando una historia sobre arreglar un aire acondicionado y ser perseguido por un perro. Lucía se reía tanto que golpeaba la mesa. ¿Llegaste a subirte a una farola? Si no me subo, me quedo sin pierna. Alejandro estaba sentado cerca de la ventana, mirando a sus hermanos con una sonrisa. Llevé la bandeja de pescado a la mesa. Doña Isabel también se sentó. Toda la familia empezó a comer. En medio de la cena, mi hijo se despertó y lloró. Don Antonio intentó calmarlo, pero no lo consiguió. Mateo se hizo cargo de su sobrino. Chis, no llores. Mañana el tío cobra. Te compraremos leche. Lucía le interrumpió. Con tu sueldo como mucho da para medio bote. Mateo le miró fijamente. Al menos es mejor que tú, que solo te da para comprar pintalabios. Las risas volvieron a estallar alrededor de la cálida mesa. Me quedé sentada mirando cada rostro frente a mí. La persona que antes me entristecía más, ahora estaba cogiendo un trozo de pescado y poniéndolo en mi plato. La persona que antes solo sabía ceder, ahora se atrevía a defender a su mujer y a su hijo. La persona que antes había hecho tambalear a toda la familia, ahora estaba ocupada contando el dinero para comprarle leche a su sobrino. Afuera, la lluvia caía fina sobre la calle teñida de amarillo por las farolas. Recordé la primera noche después de la boda. Cuando estaba en el patio de la gran casa, escuchando a mi suegra darme las llaves del estudio y creyendo que mi vida acababa de tomar un rumbo equivocado. ¿Quién iba a pensar que, después de dar tantas vueltas, lo que al final retenía a alguien para quedarse no eran esas casas, sino el momento en que sabían cómo volver a mirarse con amabilidad? Después de cenar, doña Isabel, ocupada recogiendo los platos, pasó a mi lado. Carmen dijo en voz baja, «Gracias por no irte». Faltaban algunas partes hacia el final sobre la resolución de la deuda con el prestamista. Permítanme integrar la parte de don Carlos antes de la cena de fin de año, como ocurrió en el texto original, manteniendo la coherencia cronológica y sin omitir nada. Justo la noche después de que doña Isabel se disculpara y devolviera las fotocopias de las escrituras, el teléfono sonó desde abajo de forma insistente. Unos momentos después, la voz de Mateo sonó asustada. «Mamá, los del banco dicen que alguien quiere comprar nuestra deuda». Casi toda la familia bajó corriendo al piso inferior. Mateo estaba en medio del salón, con el teléfono en la mano. Su rostro estaba pálido. Lucía bajó las escaleras tan rápido que casi se resbala. «¿Qué te han dicho?». Doña Isabel le arrebató el teléfono. Al otro lado se escuchaba la voz de un hombre del banco. «Si la familia no puede liquidar la deuda pronto, habrá un tercero que se hará cargo de ella». Doña Isabel apretó el teléfono. «¿Qué tercero?». «Lo siento, señora. Por el momento no podemos darle esa información». Pip, pip, pip. La llamada terminó. El enorme salón se sentía asfixiante. Don Antonio estaba sentado en la silla sosteniendo su bastón. Su frente estaba arrugada. Alejandro estaba cerca de la puerta con la mirada ensombrecida. Mateo no paraba de revolverse el pelo. «Si venden nuestra deuda, estamos acabados». Lucía estaba confundida. «¿Venderla cómo?». Mateo sonrió con amargura. «Significa que tenemos una deuda en el banco, y otra persona la compra. Luego querrán embargarnos de cualquier forma y no podremos hacer nada». Mi cuñada palideció. Yo estaba de pie cerca de las escaleras, abrazando a mi hijo con el corazón helándose poco a poco. Esta familia acababa de respirar aliviada unos días, y otra ola ya había llegado. Doña Isabel se sentó lentamente en la silla, como alguien que ha perdido todas sus fuerzas. «Las dos casas de Majadahonda parece que ya no se podrán salvar». Mateo levantó la cabeza. «Mamá, ¿lo dices en serio?». La voz de doña Isabel estaba tan cansada que ya no tenía su tono cortante habitual. Alejandro dio un paso adelante y le sirvió un vaso de agua a su madre. «Iré yo al banco». «No servirá de nada», doña Isabel se rió secamente. «Ahora ya saben que estamos débiles». Escuché esa frase y sentí un dolor en el pecho. Esta vida a veces es como los negocios. Cuando eres fuerte, todos te sonríen y te hablan con dulzura. En cuanto resbalas, empiezan a verte como un terreno a punto de cambiar de manos. A la mañana siguiente, Alejandro salió muy temprano. Mateo también fue con él, trabajando de verdad como técnico de aire acondicionado. Por primera vez vi al menor usando una camiseta vieja y unas chanclas desgastadas, en lugar de sus brillantes zapatos blancos. Antes de irse, Lucía todavía tuvo tiempo de burlarse de él. «Oye, si luego te caes de la escalera, no te olvides de llamar a la ambulancia primero». Mateo frunció el ceño.
Controla esa boca. ¿Qué es peor, tú o los intereses de mi deuda? Toda la familia, que estaba tensa, soltó una leve carcajada. Incluso doña Isabel sonrió un poco. Observé la escena y de repente sentí cariño. Antes, la gente de esta familia convivía como habitaciones cerradas bajo llave. Solo cuando hubo un problema empezaron a mirarse los unos a los otros. Hacia el mediodía, mientras tendía la ropa en la azotea, mi teléfono sonó. Era mi madre, Carmen. Dime, mamá. Me he enterado por la señora Rosa que los del banco andan persiguiendo a la familia de tu marido, ¿es verdad? Me reí con resignación. Los cotilleos en el barrio van más rápido que las ambulancias, ¿eh? Sí, la cosa está un poco revuelta. Mi madre se quedó callada unos segundos y luego dijo: si es demasiado duro, tráete al niño a casa unos días. Miré hacia la calle. Un vendedor de cupones de la Once iba pedaleando en su bicicleta lentamente bajo el sol abrasador. La espalda de su camisa estaba empapada de sudor. Todavía aguanto, mamá. ¿De verdad aguantas? Esa pregunta me dejó un nudo en la garganta. A veces estamos tan cansados que solo necesitamos una pregunta sincera para querer llorar. Me apoyé en la barandilla. Mamá, tú estabas enfadada conmigo antes. ¿Enfadada por qué? Por haberme casado para acabar viviendo en un estudio siempre. Mi madre suspiró al otro lado de la línea. Antes solo tenía miedo de que por orgullo cargaras con todo tú sola. Sonreí levemente. La verdad es que sí tuve un poco de orgullo, mamá. ¿Y ahora todavía lo tienes? Miré alrededor de la casa grande donde, por primera vez en 7 años, por fin podía vivir decentemente. Creo que ya se me ha pasado un poco. Mi madre se rió. A las mujeres a veces nos basta con tener una cama decente para reducir la mitad de nuestra tristeza. Esa tarde, Alejandro volvió con una expresión extraña en el rostro, ni triste ni aliviada. Nada más quitarse los zapatos, doña Isabel ya estaba preguntando: ¿qué ha pasado, hijo? Se sentó y se bebió un vaso de agua entero antes de hablar. Ya sé quién quiere comprar nuestra deuda. Toda la familia lo miró a la vez. ¿Quién? Se quedó callado unos segundos. Don Carlos. Mateo casi suelta un insulto y se tapó la boca rápidamente al ver a don Antonio sentado cerca. Lucía frunció el ceño. ¿Quién es don Carlos? Mateo hizo una mueca. Ese es el que suele comprar propiedades embargadas. Yo nunca había conocido a ese hombre, pero solo escuchar su nombre era suficiente para poner los pelos de punta. Alejandro apoyó la espalda en la silla. El año pasado quiso comprar las 2 casas de Majadahonda, pero mamá no quiso venderlas. Doña Isabel apretó las manos. Ahora viene a vengarse. Don Antonio negó con la cabeza. No es venganza. Esa gente solo aparece cuando ve que tenemos una brecha. Mateo tiró su gorra contra la mesa. Todo esto es culpa mía. Nadie habló. En ese momento, el propio hijo menor entendía el precio de la ambición de hacerse rico rápido. Esa noche, don Carlos realmente apareció. Su brillante coche negro se detuvo justo frente a la casa. Un hombre de unos 60 años bajó. Tenía un poco de barriga. Su camisa era de un blanco impoluto y su muñeca estaba adornada con un reloj de oro brillante. En cuanto entró, sonrió de oreja a oreja. ¿Cuánto tiempo sin pasar por la casa de doña Isabel? Doña Isabel estaba sentada con la espalda recta. No tengo ganas de recibir visitas. Don Carlos acercó una silla y se sentó relajadamente. He venido para ayudar. Mateo estaba de pie detrás de su madre. Su rostro estaba tenso. Don Carlos pasó la mirada por toda la casa y luego se detuvo en mí y en mi hijo. Anda, ¿a la nuera mayor por fin la dejan vivir aquí? Esa frase tan ligera congeló el ambiente. Don Antonio frunció el ceño. Si tiene algo que decir, vaya al grano. Don Carlos sonrió. He oído que la familia necesita dinero. ¿Qué les parece esto? Yo compro su deuda en el banco. ¿Y a cambio de qué? Dijo doña Isabel con frialdad. A cambio de esas 2 casas en Majadahonda. Mateo dio un paso adelante. No nos presione. Don Carlos miró al hijo menor como a un niño. ¿Acaso hay alguien más que pueda ayudarles ahora mismo? Alejandro intervino. Aún no hemos aceptado. Acepten o no, el banco acabará vendiéndolo igual. Toda la habitación quedó en silencio. Don Carlos sacó lentamente su tarjeta de visita y la dejó sobre la mesa. Les doy 3 días. Luego se levantó y pasó por donde yo estaba sentada. De repente se detuvo a mirar a mi hijo que estaba durmiendo. Este niño se parece a su abuelo. No respondí. Él sonrió y salió. El sonido del motor del coche arrancando y saliendo del callejón sonó tan pesado que parecía absorber todo el aire de la casa. Esa noche casi nadie durmió. Mateo se sentó en el patio a fumar sin parar. Lucía abrazó un cojín mientras miraba la televisión, pero con la mirada vacía. Doña Isabel se sentó a revisar documentos hasta casi las 2 de la madrugada. Yo,
que estaba durmiendo a mi hijo, escuché unos suaves golpes en la puerta. Era don Antonio. Estaba de pie en el pasillo sosteniéndose con su bastón. Su rostro, bajo la luz amarilla, se veía mucho más viejo. Carmen, dígame, don Antonio. Baja un momento. Lo seguí hasta el salón. Abrió un cajón debajo del pequeño altar que tenían, sacó un montón de papeles viejos y los puso delante de mí. Desde que te convertiste en mi nuera hasta ahora, nunca te he dado nada. Negué con la cabeza. No diga eso. Empujó los papeles más cerca. Ya es hora. Bajé la mirada. Eran unas escrituras de traspaso de propiedad de un pequeño terreno en un pueblo. El nombre del destinatario ya estaba escrito. ¿Mi nombre? Levanté la cabeza de golpe. Don Antonio. Miré los papeles con las manos temblorosas. Un terreno en un pueblo. Había oído a don Antonio mencionarlo algunas veces. Un pequeño terreno cerca del río, heredado del abuelo de Alejandro, no muy grande ni de gran valor comparado con las casas de la ciudad. Pero era lo único que don Antonio siempre había conservado para sí mismo. Una vez Lucía bromeó. Papá se guarda ese terreno para volver al pueblo a cuidar su huerto y plantar tomates algún día. Él solo sonrió. Ahora lo ponía delante de mí. ¿Por qué hace esto? Don Antonio acercó una silla y se sentó frente a mí. Tú acéptalo. No puedo. Escúchame primero. Afuera pasó una moto de madrugada. Su sonido se filtró en la casa silenciosa. Solo el reloj de pared seguía haciendo tic-tac. Él se miró las manos durante mucho tiempo antes de decir lentamente. Antes pensaba que el hombre de la casa debía poder mantener a su mujer y a sus hijos. Pero yo no fui capaz. Me quedé callada. Esa frase fue tan suave, pero dolió más que un suspiro. Dejé que tu suegra cargara con todo hasta que se acostumbró. Hasta que al final me di cuenta de que la más perjudicada fuiste tú. Negué con la cabeza al instante. No diga eso. Escúchame, me interrumpió. Su voz seguía siendo suave, pero más firme. 7 años en ese estudio. Ni una sola vez le faltaste al respeto a esta familia. Cuando hubo problemas, la primera que se encargó de la comida siempre fuiste tú. Empujó los papeles hacia mí. Este terreno, tómalo como los ahorros del abuelo para su nieto. Sentí un nudo en la garganta. Desde que me había convertido en su nuera, esta era la primera vez que sentía que realmente me consideraban parte de la familia. No como la esposa de Alejandro, no como la nuera, sino como yo misma. Antes de que pudiera hablar de nuevo, se escucharon pasos en la escalera. Doña Isabel llevaba un rato allí de pie. Sus ojos se detuvieron en los papeles de la mesa y luego en su marido. El ambiente se congeló por un momento. Don Antonio ya no la evadió. Se los estoy dando a Carmen. Doña Isabel bajó las escaleras muy lentamente. Sabía que esta vez le tocaba sorprenderse a don Antonio. Lo he oído todo. Acercó una silla y se sentó a mi lado. Su rostro estaba cansado, pero extrañamente ya no tan tenso como los días anteriores. Tu suegro tiene razón. Levanté la cabeza y miré a mi suegra. Ella me miró a mí. Su voz se suavizó. Carmen, acéptalo, hija. Me escoció la nariz. Hay cosas que esperamos durante tanto tiempo que, cuando las recibimos, no sabemos si alegrarnos o entristecernos. A la mañana siguiente, toda la familia se levantó muy temprano. El plazo de don Carlos ya había pasado por un día. Mateo se fue a trabajar con Alejandro desde el amanecer. Lucía pidió permiso en su salón de belleza para ayudar a su madre a organizar los documentos. Yo me quedé en casa con don Antonio y mi hijo. Hacia el mediodía, don Carlos llamó. Doña Isabel encendió el altavoz en medio del salón. ¿Cuál es la decisión, doña Isabel? Deme un poco más de tiempo. El tiempo no produce dinero. Su voz seguía siendo relajada, como si estuviera regateando por unas verduras en el mercado. Mateo, que acababa de volver, al escucharlo, apretó los puños. Alejandro le contuvo con la mirada. Doña Isabel respiró hondo. ¿Y si vendo otra de las casas? ¿Qué casa? El local de la avenida de la Albufera. Toda la familia la miró a la vez. Yo también me quedé atónita. Al otro lado hubo un silencio de unos segundos y luego una carcajada. Por fin van a vender ese local también. ¿Cuánto piden? Depende de usted. Al menos 2,5 millones de euros. Don Carlos soltó una carcajada. Doña Isabel, la que necesita el dinero es su familia, no yo. Pip, colgó el teléfono así sin más. El aire de la casa se congeló. Mateo golpeó el sofá con su casco. Nos está presionando. Doña Isabel se quedó sentada en silencio, con la mirada perdida. Alejandro dio un paso adelante. Mamá, no vendas esta casa. Si no se vende, ¿con qué pagaremos? Trabajaré aún más duro. Mateo se rió con amargura. Hermano, ¿hasta cuándo tendrías que trabajar para que sea suficiente? Esa frase dejó a toda la familia en silencio. Era verdad. Una deuda tan grande era como una losa en el pecho. Todos los días los intereses seguían corriendo. No se podía resolver solo trabajando más.
Esa tarde, mientras dormía a mi hijo, escuché risas desde la verja. Era la señora Rosa. Entró con una bolsa de naranjas como si viniera del mercado. Madre mía, ¿quién iba a decir que los ricos también podían deprimirse cuando las cosas van mal? Me eché a reír. ¿Cuándo ha llegado, señora Rosa? He pasado por aquí, he oído el cotilleo y he entrado a cotillear. La señora Rosa era el tipo de persona que no se callaba nada, pero tenía buen corazón. Antes, cuando vivía en el estudio, cada vez que llovía y se inundaba, ella siempre se remangaba los pantalones para ayudarme a mover mis cosas. En cuanto vio a doña Isabel en el salón, se acercó una silla. He oído que los del banco os andan persiguiendo, ¿eh? Mateo, sentado en un rincón, hizo una mueca. ¡Qué rápido se entera usted! La señora Rosa hizo un gesto con la mano. En esta calle, antes de que alguien firme los papeles del divorcio, yo ya lo sé. Lucía se rió un poco. Por muy tenso que estuviera el ambiente, la señora Rosa siempre lograba distenderlo. Miró a su alrededor y chasqueó la lengua. Antes siempre me extrañaba que, teniendo una casa tan grande, dejaran a la nuera viviendo en aquel cuartucho. Ahora lo entiendo. Doña Isabel bajó la cabeza sin responder. La señora Rosa la miró y su voz se suavizó. La gente se pasa la vida ocupada cuidando su dinero y cuidando sus tierras, y es cuando enferman cuando se dan cuenta de que a quien de verdad hay que cuidar es a la gente de dentro de la casa. Toda la habitación se quedó en silencio. Incluso la señora Rosa, que normalmente hablaba por hablar, hoy cada una de sus palabras parecía dar en el clavo. Esa noche, Alejandro me invitó a ir a la orilla del río, cerca del puente. Hacía mucho tiempo que no íbamos los dos solos. El viento fresco del río y el olor a castañas asadas en la calle resultaban muy familiares. Me compró un vaso de leche caliente. Luego nos sentamos en un banco de piedra. Después de un buen rato, por fin habló. Carmen, dime, si realmente venden esta casa, ¿me echarás la culpa? Miré a mi marido. Sus ojos estaban hundidos por la falta de sueño. Sus manos estaban llenas de rasguños por haberse pasado el día arreglando aires acondicionados. ¿Tú quieres venderla? No quiero ver a mi madre hundida bajo la cabeza. Desde pequeño siempre me he acostumbrado a estar en un segundo plano. Lo escuché y sentí un nudo en el pecho. Eso era lo que me había hecho enfadar con él durante años. Estaba tan acostumbrado a ceder que se olvidaba de su propia parte. Dejé el vaso de leche en el banco. Alejandro. Levantó la cabeza. Cuando nuestro hijo crezca, ¿quieres que viva como tú? Esa pregunta le dejó sin palabras. A lo lejos, el sonido de un tren cruzando el puente resonó en la noche. Miré el agua negra del río brillando bajo las luces. Querer a la familia no está mal. Pero si quieres tanto a tu familia que dejas que tu mujer y tu hijo sufran, ese amor también puede herir a los demás. Se quedó sentado en silencio durante mucho tiempo. Luego, por primera vez después de años, me cogió la mano con fuerza. Te pido perdón. Giré la cara temiendo echarme a llorar. Volvimos a casa casi a medianoche, y vimos que la luz del salón aún estaba encendida. Mateo estaba sentado en el sofá agarrándose la cabeza. Al ver a su hermano, se levantó de un salto. Hermano, ¿por qué no te has acostado? Mateo enseñó su teléfono. Don Carlos me acaba de llamar. El rostro de Mateo palideció. Dice que si nuestra familia no quiere vender el local de la Avenida de la Albufera, va a difundir la historia de las casas de Majadahonda. Toda la habitación quedó en un silencio sepulcral. Doña Isabel entró desde la cocina, aún con el trapo de cocina en la mano. ¿De qué nos amenaza? Mateo tragó saliva. Dice que si ese asunto sale a la luz, papá y tú podríais acabar en los tribunales. Toda la casa quedó en silencio. En el patio, el viento de la noche mecía los bambúes, haciendo crujir sus hojas. Mi hijo, en mis brazos, se sobresaltó, se quejó un poco y volvió a dormirse. Su boquita se movía como si estuviera mamando. Doña Isabel estaba de pie en medio del salón. Todavía sostenía el trapo. Vi claramente que le temblaban las manos. En pocos días esta mujer había envejecido 10 años. Don Antonio estaba sentado apoyado en la silla. Sus ojos miraron al suelo durante un buen rato antes de hablar lentamente. ¿Y qué vas a hacer? Doña Isabel levantó la cabeza para mirar a su marido. Por primera vez desde que era su nuera, la vi incapaz de responder de inmediato. Toda su vida acostumbrada a llevar la carga, acostumbrada a decidirlo todo. Y al enfrentarse a su mayor problema, era como alguien caminando en la oscuridad, sin saber a dónde dar el siguiente paso. Mateo se adelantó hacia su madre, con voz ronca. Mamá, yo hablaré con don Carlos. ¿Y de qué vas a hablar? Tú creaste el problema, asúmelo tú. Doña Isabel se rió con sarcasmo. ¿Asumirlo cómo? ¿Vendiendo tu vida? Mateo bajó la cabeza, callado. Miré al hijo menor y sentí lástima. Hace unos meses todavía era el que hablaba alto.
siempre sintiéndose superior a los demás. Ahora su espalda parecía encorvada. Alejandro dio un paso adelante y le sirvió un vaso de agua a su madre. Mamá, vende las 2 casas de Majadahonda. Toda la habitación se quedó en silencio. Doña Isabel agarró el vaso. Sabes que si se venden se perderán para siempre. Es mejor que dejar que se las quede otro. Pero eso, doña Isabel se detuvo. Eso era el fruto del trabajo de toda su vida. Algo que había guardado con tanto recelo que había dejado que su propio hijo viviera en un estudio durante 7 años. Alejandro miró a su madre durante mucho tiempo y luego dijo despacio, «Mamá, ¿de qué sirve guardar las casas si las personas que viven dentro se miran como si fueran extraños?» Nadie más habló. En la calle pasó un camión de la basura haciendo ruido. Su olor se filtró vagamente con el viento, recordándome las noches en el estudio. Estábamos los dos sentados comiendo un bocadillo de tortilla caliente, pero aún podíamos reír juntos. De repente sentí muchísimo amor por mi marido. Por fin este hombre se había atrevido a decir lo que pensaba. A la mañana siguiente, doña Isabel llamó a don Carlos ella misma. Yo, sentada en la cocina, pude escuchar claramente su voz en el salón. «Acepto vender». Al otro lado debió de hablar durante un buen rato. Doña Isabel solo contestó una frase. «Pero las venderé yo misma a precio de mercado. No se las entregaré a usted». Luego colgó el teléfono. Cuando bajó a la cocina, su rostro se veía muy tranquilo. Acercó una silla y se sentó a mi lado. «Carmen, dígame, mañana acompáñame a ver casas». Me sorprendí. «¿Yo?» Doña Isabel sonrió levemente, muy levemente. «Ya estoy vieja. A veces ya no veo las cosas con claridad. Lo entendí. No hablaba de casas. Hablaba del corazón de las personas. 2 meses después, las 2 casas de Majadahonda se vendieron. El precio no fue tan alto como durante la burbuja inmobiliaria, pero fue suficiente para pagar la deuda del banco y la de Mateo. El día de la firma de las escrituras, Mateo estaba sentado en el pasillo de la notaría con los ojos hinchados. Lucía, al pasar, le dio un codazo. «¿Estás llorando?» «Se me ha metido algo en el ojo». «Sí, polvo con forma de billetes». Mateo se echó a reír mientras se secaba los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, las risas de esta familia sonaban ligeras. Ya no eran risas forzadas, sino la risa de alguien que acaba de quitarse una enorme piedra del pecho. Don Carlos ya no causó más problemas. Quizás sabía que esta familia ya había pagado su precio. Mientras tanto, doña Mercedes, antes de volver a su vida, pasó por la casa una vez más. Se quedó en el patio mirando las macetas de flores y luego miró a doña Isabel. Lo pasado, pasado está. Doña Isabel se quedó callada durante mucho tiempo antes de bajar la cabeza. «Te lo debo», doña Mercedes suspiró. «Si sientes que me lo debes, págaselo a tus hijos y nietos». Al terminar de decir eso, se dio la vuelta y se fue. Yo me quedé en la puerta, mirando a esas 2 mujeres que ya habían superado la mitad de su vida. De repente mi corazón se sintió pesado. Hay cosas donde ganar y perder al final ya no importa tanto, como vimos en esa última cena que todos tuvimos en el nuevo local. Esa noche que doña Isabel agradeció todo el esfuerzo, y así fue como mi vida se transformó por completo en esa familia. Del cuartucho estrecho y caluroso a un hogar en el que por fin nos entendíamos y respetábamos. Todo el dolor y las diferencias se lavaron con las lecciones aprendidas. La avaricia nos estuvo a punto de separar, pero finalmente nos reunió. El amor, de las maneras más extrañas, fue lo que nos hizo perdonarnos. Y aunque todavía no puedo olvidar el viejo ventilador, miro hacia mi nueva vida con esperanza, sabiendo que mi hijo jamás tendrá que dormir bajo un techo con humedad mohosa.